Esa. Em, Ahí está. Las gotas lo que van a hacer es ablandarlo al tapón, pero probablemente no sea el método de extracción. Las gotas está bueno indicarla, yo creo que es interesante indicarlas en el sentido de que a veces el tapón está muy agarrado a la piel, son tapones a países epiteliales y la extracción puede ser traumática, puede lastimar la piel de conducto auditivo externo, entonces indicándole unos días de gotas van a pasar gatos permanentemente por mi pantalla, porque hoy estoy en casa, para por ahí ablandar el tapón y hacer una extracción menos traumática, podemos indicar gotas otolíticas, como puede ser la gota de Sincerum, la gota de Otolitic, Otoclin, hay un montón de marcas en el mercado. Lo que hace la gota es ablandar el tapón, pero probablemente no consiga retirarlo. Entonces la indicación que uno tiene que darle al paciente es, vamos a hacer unos días de gotas. Si es que se quiere, a veces uno puede intentar una extracción de un tapón de cera en una primera instancia. Sí, a veces son tapones muy epiteliales, muy duros, muy viejos, muy impactados, y la extracción es traumática y puede ser dolorosa. Entonces, hay pacientes que quieren que uno le resuelva el síntoma en el momento, toleran y se puede hacer la extracción en el momento mediante un lavado, mediante una aspiración, mediante una instrumentación con un asa. Y hay pacientes que están un poco doloridos, están molestos, uno siente que lastima y le podemos indicar unos días de unas gotas otolíticas, como el Sincerum, la marca que uno quiere indicarle, y reevaluar al paciente, se lo vuelve a citar a los días, 5 días, una semana, post colocación de gotas, y reevaluamos, probablemente para hacer un lavado y con el tapón mucho más blando para que la extracción sea menos traumática. La gota es un método que colabora en la extracción del tapón de cera, pero es poco probable que sea el método definitivo. De momento, el método más fácil, más accesible a la mano de todo el mundo es el lavado. ¿Cómo se hace el lavado? Con agua de la canilla, pero en lo posible el agua tiene que ser tibia, no caliente, que queme el conducto, obviamente es una zona muy delicada, y no fría, porque el contacto del agua fría sobre la membrana timpánica va a desencadenar un reflejo vestibular. Entonces al paciente le va a dar mareos en contexto del lavado y puede estar un rato con un vértigo, ¿sí? En realidad no mareo, un vértigo. No pasa nada, es un vértigo obviamente benigno que al correr de los minutos va a pasar, pero el síntoma es muy desagradable para el paciente. Entonces uno tiene que hacer un lavado enérgico con una jeringa de 20 centímetros cúbicos en lo posible y con agua de la canilla, pero tiene que ser agua tibia. No olvidarse ese detalle que es una tontera, pero que hace mucho a la evaluación del paciente durante el lavado. Y la gota sí la usamos, pero habitualmente como para colaborarnos en la extracción del tapón después mediante instrumentación. No es el método definitivo habitualmente. Sucede a veces que uno le dice al paciente ponete las gotitas, lo citaba a control y eventualmente el tapón se salió. Pero es raro, lo más frecuente es que simplemente consiga ablandarlo, desprenderlo un poquito de la piel para conseguir que la extracción sea menos traumática. Y siempre hay que decirle al paciente si le vamos a dar gotas otolíticas que puede sentirse muy sordo o puede sentir agudización de su hipoacusia de conducción mientras está usando las gotas, porque la gota lo que va a hacer es humectarlo al tapón y expandirlo en volumen y se va a sentir totalmente apunado y taponado. El paciente se va a sentir con mucho disconfort esos días. Pero es raro que la gota sola consiga la extracción de un tapón de cero. Habitualmente hay que instrumentarlo. Se da la gota y se cita reevaluación en unos días. Buenísimo, gracias. No, de nada. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar respecto de Sí. los audífonos, ¿cuándo está indicado el uso? Bueno, el audífono es el audífono u otoamplífono, que es el nombre por ahí médico más correcto. En realidad está indicado para toda hipoacusia. No hay que olvidarse que el otoamplífono, como su nombre indica, es un amplificador de sonido, ¿sí? Por ende, está indicado en hipoacusias que ya alteran al paciente desde el punto de vista de la discriminación de la palabra. O sea, está indicado para mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cuál es el problema de una hipoacusia? Sea la hipoacusia que sea, ¿no? Neurosensorial o conductiva. ¿Cuál es el problema del paciente? Que no solo que no escucha, sino que le cuesta entender lo que le dicen, discriminar la palabra. Y la hipoacusia en ese contexto lleva a deterioro de la calidad de vida del paciente, dificultad para relacionarse en el día a día, si es una persona que está en etapa escolar o en etapa de facultad, le lleva dificultad en el aprendizaje, y todo eso, y en el adulto mayor, que por ahí en el que más vemos las presbiacusias, los deterioros neurosensoriales, lo que vemos es que la persona no quiere ya participar de las reuniones familiares, de las reuniones de amigos, porque no entiende lo que le dicen, le da vergüenza, preguntar muchas veces qué le están diciendo, no puede seguirle de las conversaciones,
y prefiere ni siquiera participar. Y el hecho del aislamiento, del empezar a aislarse la persona, lo lleva al deterioro cognitivo. Todo eso no se tiene que permitir, entonces uno tiene que en ese caso indicar audífonos o otamplífonos. Obviamente tiene una indicación precisa, es para una pérdida auditiva leve, con deterioro de la discriminación de la palabra. Leve me refiero a pérdidas auditivas que no superen los 40 decibeles, pero hay pacientes que en ese contexto de pérdidas auditivas bilaterales ya tienen mala discriminación de la palabra y deterioro de su calidad de vida, o hipoacusias moderadas o severas que todavía tengan buen rédito con el audífono. Recuerden que las hipoacusias por audiometría son leves hasta 40 decibeles, moderadas hasta 60 decibeles, severas hasta 80-90 decibeles y por arriba de eso ya son cofosis, es decir, profundas. Para una hipoacusia profunda, el autoamplífono no tiene indicación, no va a darle rédito a ese paciente porque no tenemos que amplificar. Es para una pérdida auditiva leve, moderada y hasta severa, te diría, ir tanteando si el paciente siente rédito auditivo con el autoamplífono. Sí usamos otoamplífonos en pérdidas profundas, en cofosis, en pacientes que tenemos pensado hacerle un implante coclear en algún momento, un niño o un adulto que en algún momento no lo quiere implantar y por ahí los tiempos de conseguir la prótesis de implante coclear son un poco lerdos. Y en el mientras tanto, a una cofosis en plan de implante coclear, uno le puede indicar un otoamplífono, no pensando en que ese paciente con ese audífono va a tener un rédito auditivo, sino pensando en estimulación neuronal. Se ve mucha diferencia de, digamos, de después de ganancia del implante coclear en alguien que estuvo estimulado con otoamplífono, en alguien que jamás estimuló su oído, su corteza temporal con otoamplífonos. Pero en realidad la indicación de rédito auditivo es toda hipoacusia con deterioro de la discriminación de la palabra, en la que el paciente ya empieza a sentir dificultades en el día a día y nosotros queremos hacer una amplificación de sonido, pero no sirve directamente para una cofosis. Ya ahí tenés que pensar en un implante coclear y solo el audífono va a ser usado mientras tanto, sin rédito. Si es un paciente con cofosis, que vos no está en plan de implante, un adulto mayor con mucha antecedente de jerarquía que no es candidato quirúrgico y demás, no tiene sentido en una cofosis, en una profunda, que vos indiques un otoamplífono. ¿Sí? Dale, profe, perfecto. Otra cosa que quería saber es cuando nosotros hacemos la audiometría, Sí. si es siempre que hacemos o no. ¿En qué momento se pide una diometría? Sí, Se pide mucho. A ver, la indicación es cuando vos tenés una sospecha de muchas cosas, pero la diometría te ofrece, digamos, muchos datos. Hay un estudio no invasivo, absolutamente para nada invasivo, y es un estudio que tampoco es tan caro, digamos, de lo que es complejidad, ¿no? Que no es algo menor. No le vamos a pedir una resonancia que pedir una audiometría. Y aporta muchos datos. Lo vamos a pedir siempre que tengamos sospecha de hipoacusia. Ahora recordar que la audiometría tiene algunas cosas a respetar. Primero requiere de la colaboración del paciente. Entonces va a haber grupos etarios los que no la vamos a poder indicar. Por ejemplo, se sugiere por convención hacerla en mayores de 5 años, porque como requiere de colaboración del paciente, probablemente en un niño menor de 5 años, si bien existe la audiometría lúdica que se hace con niños jugando, por ahí las conclusiones de una audiometría en un niño menor de 5 años pueden llegar a ser un poco incongruentes. Entonces, siempre recordar que primero, antes que nada, es un estudio subjetivo, no es un estudio objetivo de audición. Estudios objetivos son el potencial evocado auditivo, la impedanciometría, las automisiones acústicas, que aportan algunos otros datos también. El mejor estudio para audición es el potencial evocado, obviamente, pero la audiometría es un muy buen estudio que está al alcance de la mano, es bueno, bonito, barato, digamos, es un estudio económico entre de todo, económico para otros estudios mucho más económicos con potencial evocado, pero es subjetivo, ¿sí? Requiere la colaboración del paciente. Entonces, pedirlo en pacientes que tengan la lucidez de poder responder una respuesta, que tengan más de 5 años lo posible para que colaboren. Sería impensado pedirlo en un paciente que tenga un retraso cognitivo importante, porque obviamente no vamos a tener ninguna conclusión con esa audiometría. Y también, por ejemplo, si queremos pedir una audiometría para evaluar trauma acústico en un paciente por una cuestión laboral, una RT, siempre se piden tres, esto es una cuestión protocolar, digamos, que les cuento, se piden 3 audiometrías seriadas, porque el paciente puede simular que no escucha si es para su conveniencia. Por ejemplo, alguien quiere hacer una demanda, una intimación. Entonces se piden 3 audiometrías seriadas, separadas por una semana cada una, porque va a ser muy difícil que alguien pueda simular 3 veces una audiometría igual. Entonces, se pide siempre que tengamos una sospecha de una hipoacusia, ya sea conductiva o ya sea neurosensorial, ¿sí?
Entonces, ¿en qué caso la pediríamos? En un niño de más de 5 años que tengamos sospecha de hipoacusia. Por ejemplo, un niñito que vamos a operar de un adenoides y te dicen los papás, me llaman del colegio que no escucha, puede tener una hipoacusia conductiva por adenoides. O ya lo operamos de adenoide y queremos hacer un control, a ver si tiene una hipoacusia conductiva. La vamos a pedir en un adulto que está saliendo, o un niño que está saliendo de una otitis y pasó un mes post-otitis y dicen, yo sigo escuchando disminución auditiva en este oído. Bueno, hacemos un control de audiometría en un paciente que sospechemos presbiacusia, en un paciente que tuvo trauma acústico, o sea, es un estudio que ofrece muchísimos datos. Una hipoacusia súbita, sin dudas. Paciente que viene al consultorio, viene a la guardia porque siente que un oído se le apagó y no escucha y no tiene un tapón de cera, de urgencia le tengo que pedir una audiometría. Si te aporta un montón de datos de audición, pero siempre recordar que es un estudio subjetivo y requiere de la colaboración del paciente. Eso sí, Claro, igualmente sí puede también hacer INE y web, ¿no? Para evaluación. siempre. Perfecto, gracias. La audiometría no la vamos a tener en el momento de la consulta, un estudio que hace el fonoaudiólogo y que tiene que el paciente pedir turno. Obviamente hay algunos centros que vos tenés el fonoaudiólogo más a mano y le podés hacer un llamado si justo está en ese momento para decirle, sospecho de algo grave con este paciente, una súbita, me hace una audiometría ahora, pero eso es muy raro que pase. Lo habitual es que el paciente consiga una audiometría medianamente rápido, pero raro en el transcurso del día que vos lo viste. Entonces, en el consultorio, dentro del examen físico otológico, para evaluar audición, Weber y Rine, la acumetría junto con la otoscopía o la otondoscopía o la otomicroscopía, lo que uno tenga en el consultorio, la otoscopia o algo que lo llevamos para todos lados, pero por ahí nosotros tenemos la posibilidad de llevar endoscopio porque son chiquitos, lo llevamos para todos lados en la mochila. Mirar el oído y evaluar funcionalmente audición con una acumetría es importantísimo. La acumetría también es subjetiva. El paciente puede no terminar de entender la maniobra, obviamente es imposible hacer una acometría a un niñito porque no terminan de entender lo que tienen que hacer o alguien con un retraso madurativo, pero un paciente que entiende y comprende las órdenes, si tenés un consultorio medianamente insonorizado, a veces es difícil porque se escuchan todos los portazos, el ruido de la calle, pero sirve mucho en el consultorio y no hay que jamás dejar de hacerla si sospecho algo así raro de audición. No la vas a hacer por ahí en un paciente que vaya a consultarte porque tiene una otalgia y un bruxismo con audición conservada, pero un paciente que te dice, fui a un boliche y ahora siento que este oído me zumba y no escucho bien, o salí de una discusión en el trabajo y siento que este oído se me apagó y escucho distinto, o tuve una otitis, o me subí al avión y bajé y este oído lo siento apunado. Ahí siempre hay que hacer la acumetría, te saca un montón de dudas en el consultorio. A veces te deja más dudas, pero muchas veces son malas dudas que te resuelven como para que vos veas cómo encarar a ese paciente en ese momento. Weber y Riné. Recuerden que Riné evalúa, compara vía ósea con vía aérea y con la audición del explorador. ¿Sí? Lo que hacemos en Riné es hacer vibrar el diapasón estándar que se usa es un diapasón de 500 Hz. Lo ideal es tener en el consultorio diapasones de distintas frecuencias, es decir, 500 Hz es graves, tener algún diapasón también agudos, pero 500 Hz es un diapasón estándar, digamos, como para tener siempre en la caja del consultorio. Entonces lo hacemos vibrar y lo apoyamos primero en mastoides y cuando el paciente deja de percibirlo nos tiene que notificar para acercárselo a la vía aérea. Recuerden que siempre la vía ósea como que se agota más rápido que la vía aérea, ¿sí? Un Weber normal, perdón, un Riné normal es un Riné en el que vos apoyás el diapasón en la mastoides, la vía ósea se agota, el paciente deja de escuchar y se lo acercás a vía aérea y el paciente lo sigue escuchando. Cuando el paciente te dice que lo deja de escuchar, tiene que haberse agotado junto con tu audición. Pasa a veces que vos te das cuenta que el Riné está muy acortado, el paciente te dice, lo dejé de escuchar en mastoide, se lo pone en el conducto auditivo, lo dejé de escuchar y vos te das cuenta y vos lo sentís que sigue vibrando desde lejos. Es un riné cortado, ¿sí? Y el Weber evalúa 100% vía ósea. Tenemos que asegurar el diapasón y apoyarlo en una cúspide de línea media. Puede ser en la vela, puede ser en vértex. A mí lo que me gusta más es que el paciente muerda el diapasón porque no hay forma que por los dientes el diapasón no transmita. Porque el Weber por ahí el paciente no se da cuenta, no lo siento. Lo muerde y vibra todo el cráneo. Lo normal es que las dos vías óseas capten en simultáneo. Entonces el paciente, el Weber indiferente y el Weber normal, tiene que sentir el diapasón en los dos oídos o que le vibra la cabeza, todo. Si se lateraliza hacia un oído, quiere decir que
Digamos, el Weber puede lateralizarse a la mejor vía ósea habitualmente, ¿sí? Si tiene dos vías óseas iguales, dos cócleas conservadas, es indiferente. Ahora, si hay una hipoacusia de transmisión, es decir, hay una cóclea que está más estimulada, no está llegando bien el sonido, esa cóclea va a captar más, es decir, la persona va a tener a veces la mejor vía ósea. Te confirma por ahí si tiene una súbita o si tiene una conductiva. El Weber para mí es muy, muy importante. El Weber es como que termina de definirte muchas veces. Profe, y Sí, otra pregunta, siguiendo con hipoacusia, porque viste que vos tenés la hipoacusia súbita y el trauma. La hipoacusia súbita sí, tiene el tratamiento de corticoides por 7 días. sí. En el trauma, o sea, yo sé que es mucho mayor el daño, digamos, porque puede ser mayor a 80 o 90 decibeles, y yo leí por ahí que se puede dar corticoides por la inflamación. Mira, Eh, sí, termina la pregunta. no, era saber eso, tipo, si los corticoides podían ser de la misma duración que la Bien, hipoacusia súbita o no, más allá de todas mira, las pautas básicamente de en alejarse. realidad en el tratamiento de las patologías otorrinolaringológicas y de la que hablemos, van a estar involucrados los corticoides. Patología laringia, obstrucción laringia, corticoides. Sinusitis, corticoides. Flemón premenino, corticoides. Patología otológica, corticoides. Corticoides es como una de las drogas madre de la otorrinolaringología. Y es vamos a ponerle muchas comillas a este concepto, pero es muy protector de la cóclea corticoide porque es terrible antiinflamatorio. Y la cóclea, si sufre un proceso inflamatorio, va a llevar como consecuencia muerte neuronal. Y eso es lo que no tenemos que permitir en un proceso inflamatorio del oído interno. Entonces, corticoides. Ahora, si vos me decís qué es peor, un trauma acústico o una súbita, siempre es peor la súbita. El trauma acústico, hay dos tipos de trauma acústico, el agudo y el crónico. El agudo es decir, yo fui a un bar y estaba al lado del parlante y el parlante acopló al lado mío. O me pasó con una paciente que había volcado en el auto y le explotó el airbag y esa explosión al lado del oído derecho le llevó a un trauma acústico. O decir, fui a una fiesta y estaba muy cerca del parlante y el parlante hizo un ruido y me quedó ese oído. Eso es trauma acústico agudo. Agudo es una única exposición a un ruido de más de 120 decibeles. Eso ya te puede generar daño coclear. O por contrapartida, trauma acústico es la exposición laboral, es decir, alguien que trabaja expuesto a ruidos no tan fuertes como 120 decibeles, que es un montón, pero está expuesto a ruidos sostenidos de 80 a 90 decibeles a lo largo del tiempo. No es un ruido tan potente, puede ser el bullicio de un aula en un docente, el torno de un odontólogo, puede ser un laboratorio, una máquina, ni hablar la metalurgia, sin dudas, obviamente. Alguien que trabaja con vincha y auriculares, porque trabaja en un call center. Esas son personas que pueden tener trauma acústico crónico. ¿Qué genera el trauma acústico? Un deterioro, una lesión de las neuronas de los agudos, principalmente a nivel de los 4000 Hz, lo que llamamos el escotoma de los 4000. Si el trauma persiste en el tiempo, eso trae aparejado obviamente un desgaste de todas las frecuencias a la larga. Pero es muy crónico el cuadro. En el trauma acústico agudo, alguien que fue a una fiesta electrónica y le acopló un parlante cerca o salió con ese zumbido post fiesta, eso es trauma acústico. Entonces, en ese paciente podemos dar unos días de corticoterapia, pero no vamos a hacer el esquema de la hipoacusia súbita. Porque la hipoacusia súbita es un cuadro de inflamación coclear, no de las neuronas, de los 4000 Hz. La contra que tiene trauma acústico es que es un trauma, digamos, da un deterioro coclear asociado a acúfeno. Y el acúfeno es un fastidio, un dolor de cabeza porque no es responder a la terapéutica y es lo que más le molesta al paciente muchas veces. O sea, a veces no le molesta tanto al paciente, no escucho bien en el trauma acústico. Te dice, tengo zumbido, pero van de la mano. El deterioro auditivo, el desgaste, la inflamación coclear hace zumbido. Y es muy típico del trauma acústico. En la hipoacusia súbita se deterioran más frecuencias. O sea, es frecuente en la hipoacusia súbita que el paciente tenga una inflamación coclear general. Y a veces vemos principalmente los agudos desgastados, pero a veces hasta los graves y hipoacusias severas. Entonces, la hipoacusia súbita es el cuadro como más grave. Y a ese paciente le vamos a dar corticoides, pero a altísimas dosis, es decir, dosis inmunosupresoras. Y es raro que lo hagamos menos de 25 días, ¿eh? Porque es tan alta la dosis corticoide que vamos a necesitar que hay que ir bajándola muy de a poquito. Y el descenso se hace cada 5 días habitualmente. Entonces, estamos capaz que 25 días tomando corticoide en un intento de mejorar la cóclea y por ende la audición. Hay gente que se presenta con hipoacusia súbita, con solo el síntoma de la hipoacusia y con audiometrías con una pérdida moderada, leve a moderada, esos son los que mejor pronóstico tienen. Pero el que se presenta con pérdida auditiva y con una audiometría severa, asociado a acúfeno, que el acúfeno se relaciona con la severidad del daño coclear,
Mientras más desgastada esté la cóclea, más zumbido va a tener el paciente. El típico paciente añoso que ya no tiene cóclea y tiene un zumbido. Y el vértigo. Vértigo, acúfeno, hipoacusia es la peor tríada de la hipoacusia súbita, porque esos son los pacientes que menos chance de recuperarse tienen, porque habla de severidad de la cóclea, que la cóclea está con un proceso inflamatorio severo. Y muchas veces que tenga asociado vértigo, habla también de que no solo está el laberinto coclear afectado, sino que también se afectó el laberinto vestibular. Menos chance de mejorar tienen, pero el tratamiento con corticoides se intenta igual, salvo que venga después de un mes, que ya va a ser más. Los riesgos van a superar los beneficios porque no es gratis hacer corticoide en dosis inmunosupresora. Siempre hay que preguntar al paciente que tenga enfermedades crónicas, no sé si es un tratamiento de tuberculosis, algo infectológico que contraindica, y una diabetes, un paciente insulino requeriente. Hay situaciones puntuales que uno jugar con tanta dosis de corticoide es peligrosa también, ¿no? Pero bueno, el paciente tiene que saber, entenderlo, explicar los riesgos, los pros, los contras, en un intento de recuperar la cóclea, no garantía ciega de que con el corticoide recupere, pero bueno, es el intento, obviamente. Y después la hipoacusia súbita es muy discutido el resto de las cosas. Corticoide es lo que más se usa. Sí, está en mi mochila en un cosito. El corticoide es lo que menos se discute, digamos, muy discutido el tratamiento. El corticoide es como la droga madre. Después se usaron mucho tiempo y siguen usando los vasodilatadores, como la pentoxifilina, como tope de gama, la nimodipina, pero no están exentos de efectos adversos y verdaderamente hay muchos trabajos que discuten el uso del vasodilatador, pero se sigue usando. Y después, muchos también en algunos lugares usan la cámara hiperbárica, con algunos riesgos, porque puede dar un barotrauma en el oído, pero todo en pos de que mejore la llegada de sangre a la cóclea, esa es la premisa, digamos. Pero el corticoide es indiscutible. Después podemos discutir si endovenoso, bioral, intratimpánico. La mayoría de las publicaciones hacen referencia a que lo mejor tope de gama es el corticoide endovenoso, obviamente. Pero bueno, muchas veces no está esa posibilidad, se hace el corticoide a dosis inmunosupresora vía oral y a algunos pacientes le proponemos la dosis transtimpánica también. Por ahí el más candidato a intratimpánico es el que tiene contraindicado el corticoide bioral o endovenoso. Pero yo creo que la intratimpánica no reemplaza la vía oral. Eso sí, es muy errática la absorción del corticoide intratimpánico y también técnicamente es un poco compleja la cosa. Uno inyecta el corticoide dentro del tímpano, el paciente tiene que poner lateral y por media hora tiene que en lo posible no tragar porque si traga abre la trompa Eustaquio y todo el corticoide que estaba en la caja del tímpano se lo tragó. Entonces la idea del corticoide intratimpánico es que dosis de corticoides entren por la ventana oval a la cóclea, la desinflamen. No digo que no funcione porque yo lo hago muchas veces, pero no reemplaza la vía oral, que es mucho más segura en cuanto que eso se absorba, ¿no? Buenísimo. Y te puedo hacer una última pregunta. Sí, obvio. Había leído yo que vos, esto es una duda, no sé si es algo fino, pero que cuando vos necesitas hacer una miringotomía, Sí, o sea, entendí en qué momento se hace, pero te dice que cuando vos necesitas el tubo de ventilación, sí. leí como Mira, que se sí. puede usar tipo a largo plazo. O sea, mi pregunta es, ¿cómo son esos controles? ¿Qué se hace? ¿Se interna el paciente? Porque ¿cuánto tiempo se deja Nada. el tubo de ventilación? Bien, mira, meningotomía o tímpanocentesis, que son sinónimos, y es el concepto de punción del tímpano. Primero, ¿dónde se hace la punción? Sí o sí, para evitar riesgos, digamos, recordando la caja timpánica, más o menos un repasito de la anatomía, en los cuadrantes superiores de lo que sería la pared posterior, no, pared interna laberíntica de la caja. Vos vas a tener, digamos, los huesecillos y la ventana oval, en esa zona pasa el facial, la segunda porción, entonces como que los cuadrantes superiores de la membrana timpánica, si extrapolamos los cuadrantes superiores de la membrana timpánica a la pared posterior del laberinto, de la caja, perdón, la pared laberíntica, vamos a ver que tenemos esas estructuras. Entonces jamás podríamos hacer una timpanocentesis o una meningocentesis en los cuadrantes superiores de la membrana, porque probablemente punzaríamos y atrás estaríamos pegándole el estribo, una estructura que hay que cuidar muchísimo, o hasta capaz estaríamos pinchando el facial. Entonces, zonas seguras de tímpanocentesis o de meningocentesis son los cuadrantes inferiores, ¿sí? De la membrana timpánica, porque vos con la lanceta que posee la punción, vas a estar pegándole, si perforás al promontorio, en definitiva. No le vas a estar pegando a una estructura noble.
Entonces, los cuadrantes inferiores son los que se punzan en la necesidad de punción, o el antero inferior o el póstero inferior. Cualquiera de los dos, depende de la forma del conducto muchas veces, porque los conductos auditivos no son rectos, lineales, tienen sinuosidades, entonces hay veces que hay pacientes que tienen paredes anteriores muy sinuosas y no es tan fácil con la lanceta entrar sin traumatizar la pared, entonces a veces no es tan fácil con la lanceta punzar donde uno tiene ganas de punzar. Pero en lo posible, el ideal de los cuadrantes es el antero inferior, porque se dice que tubo de ventilación, diablo, lo que vos pongas ahí, persiste más tiempo resolviendo la patología que el cuadrante posterior. En el cuadrante posterior inferior, el diablo tiende a expulsarse más rápido. Se dice, tómalo, déjalo. Los dos cuadrantes inferiores, póstero o antero inferior, son los que se tienen que punzar. Si podés, gracias a la anatomía del conducto, que sea el antero inferior, mejor. Eso como primera premisa. Segunda premisa, ¿en qué caso yo punzaría un tímpano? Muchas opciones. Primero para drenarlo, ¿sí? No se toma como medida inicial en la mayoría de los pacientes. Paciente con una otitis serosa, que ahora estamos con este clima, que un día te hace frío o calor, un día hay humedad, un día sale sol, un día llueve, está todo el mundo con otitis serosa, van al consultorio con los oídos llenos de moco. Sin otitis media aguda, digamos, pero moco, moco y tensión de oído tapado. A ese paciente le damos tratamiento un par de meses, si no mejora, dicen las bibliografías, a los 90 días, 3 meses, si el paciente no mejoró, hay que hacer una timpanocentesis evacuadora. Sí, sí, punzar para evacuar. Ese es un criterio de timpanocentesis. Se hace timpanocentesis medio de urgencia en pacientes con otitis agudas, infecciosas, que no resuelvan el tratamiento. Por ejemplo, pacientes que vos los venís teniendo con amoxicilina clavulánico y un tratamiento médico y pasaron 10 días y el paciente no mejora y está infectado con fiebre, ese paciente hay que punzarlo. Se hace timpanocentesis medio de urgencia en otitis aguda en niñitos menores de 1 año. Esos pacientes tienen un poco más de riesgo de complicaciones, entonces hay que tener el tímpano. La timpanocentesis es un mecanismo de evacuación de un proceso infeccioso. Hay que hacer timpanocentesis en un paciente inmunosuprimido que tenga una otitis media, un HIV mal controlado y demás, se punza, ¿sí? O en un paciente que tenga una otitis media aguda complicada, que hizo una parálisis facial por la otitis media aguda y demás. Después casos particulares de pacientes que tienen los oídos con mala ventilación crónica, por disfunción de la trompa de Eustaquio, porque tienen una adenoides o una rinitis severa que no termina de resolver y viven con los oídos con moco. Vos le das tratamiento, mejoran, a las 2 semanas, moco. Le das tratamiento, mejoran, a las 2 semanas, moco. Tratamiento, 2 semanas, moco. Ese paciente hay que darle una solución y en primera instancia es la punción con colocación de un diablo o de un tubo de ventilación. ¿Por qué? Porque la timpanocentesis, si vos no le colocas un tubo a la membrana, el tímpano tiene una alta tasa de regeneración. Entonces a las 24 horas drenó el moco y se cerró. Y si el cuadro no terminó de resolver, ese moco sigue quedando dentro. Entonces, muchas veces solo con una timpanocentesis vos le estás resolviendo el cuadro al paciente. Pero esos pacientes con mala ventilación del oído y que rebeldes al tratamiento, vos sabés que le va a punzar el tímpano y el tímpano a las 24 horas va a estar cerrado y va a seguir lleno de moco. Entonces, ese paciente vos le tenés que poner a un dispositivo plástico en la zona de timpanocentesis para evitar que el tímpano se cierre y drene, 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 drene. El diablo es un tubito de plástico que se pone en el área de timpanocentesis que tiende a caerse mucho más rápido. El diablo es para un tratamiento medio agudo, un niñito que vos lo operaste de adenoides, sabe que operado de adenoides va a mejorar y necesitas que drene un tiempito y el diablo se termina de caer alrededor de los 3 meses, 6 meses a veces. El tubo de ventilación es un tubo en T, que está más tiempo. Habitualmente no los tiene que sacar el otorrino, ¿eh? Se caen solos. Cuando el oído resuelve la patología, el mismo tímpano en el intento de regenerarse los extrusiona y los elimina. Vos lo único que tenés que hacer es hacer un seguimiento al paciente. Lo controlás por consultorio. Lo vas citando según cómo esté el oído, una vez a la semana o cada 2 semanas. Cuando ves que ya está bastante seco, le decís, che, vení una vez al mes porque esto está muy bien. Y capaz que a los 6 meses ves que ya el diablo no está más y el tímpano está cerrado, lo expulsó. Sí sucede que algunas veces los diábolos o los tubitos de ventilación pueden hacer un granuloma arriba, pueden hacer una complicación local tras la cual al tímpano se le hace difícil extrusionarlo y lo tiene que retirar uno con una pincita. Pero es raro, en la mayoría, el 80-90% de los casos se extrusionan solo, el tímpano resuelve y los elimina cuando ya el oído está seco. Y los tubos en T, como son dispositivos un poco más rígidos y que se agarran más a la membrana, uno los coloca cuando necesita
no sé, un tratamiento un poquito más prolongado. El paciente fumador que fuma y lo tenés ahí con permanente otitis serosa, vos sabés, con un diablo a los 3 meses te lo elimina y va así como moco, le pones un tubo T, que es un tubo que persiste más tiempo. El tubo T es menos frecuente por ahí, el diablo se extrusiona rápido. El tubo T está bastante tiempo puesto y hay veces que si vos ya ves bastante tiempo el oído seco y que el oído no lo extrusiona, lo terminás retirando vos. Pero habitualmente lo resuelve el oído solo, no hay que hacer mucho con eso. Buenísimo, gracias. Hola, profe. Yo le quería Hola, hacer una pregunta. sí, eh, con respecto a los flemones sí, retroestiloideos. sí, El compromiso, o sea, leí que había compromiso de los pares craneales y te y quería sí, preguntar si esto sí. se manifiesta o cómo se manifiesta en la clínica, o si es frecuente verlo No, por suerte no, porque son complejos y graves. O sea, el espacio retroestiloideo es ya el espacio más profundo del cuello. ¿Quién está en el espacio retroestiloideo? El paquete vasculonervioso del cuello. Es decir, el paquete carotidio, yugular y todos los pares craneales bajos. Es decir, con un compromiso de pares craneales bajos, vos tenés que pensar en glosofaringio, vago, accesorio, hipogloso. Es decir, que todo ese paquete va a estar alterado. Entonces, y un cuadro grave. Vos tenés que pensar en un paciente que va a tener tal vez una disfonía, va a tener una tortícolis del cuello por parálisis, ya no un trismus por parálisis de los músculos masticadores, sino tortícolis por parálisis de los músculos del cuello. Y es un paciente que va a tener dificultad en la movilidad del cuello, va a estar alterado el espinal, va a tener disfonía, va a estar alterado el vago. Son cuadros graves, por suerte, muy poco vistos, porque hoy en día enseguida esto se aborda con antibióticos y se aborda con punción previa a que el cuadro avance a un espacio retroestiloide. Y quirúrgico, obviamente. Son graves. Cervicotomía y quirúrgico. Depende del tamaño del absceso, depende cuánto de cola, pero ya espacio retroestiloideo es para tenerle mucho respeto, verdaderamente. y nunca se dan primarios, o sea, son complicaciones de eh, la continuidad de, digamos, otros abscesos Sí, anteriores. habitualmente son complicaciones de instrumentaciones, de por ahí una intubación o de que vengan de espacios más superficiales. Pueden verse, cada tanto aparece algún paciente con alguna adenitis en la zona, sí, un ganglio infectado por alguna otra causa, pacientes que tienen por ahí adenopatías cervicales porque tuvieron una angina o un proceso odontógeno y hacen una adenitis supurada, es una infección de uno de los ganglios de ese espacio, que es un espacio que está lleno de ganglios porque está todo el paquete periyugular. Y esos son pacientes que enseguida tenés que internarlos antibiótico-terapia corticoide y la mayoría por suerte andan bien, pero si no hay que hacerle cervicotomía. Buenísimo, profe. Muchas gracias. No, de nada. Profe, una Sí. consultita. ¿Todos los flemones tienen indicación de drenaje? Bueno, esa es una buena pregunta, porque en realidad hay que hacer dos apartados. Una cosa son los flemones y otra cosa son los abscesos, ¿sí? El estado previo al absceso es el flemón. El flemón es una estructura inflamada, flemonosa, digamos, es una inflamación en los tejidos que todavía no se coleccionó. El absceso cuando ya hay colección. Entonces, el flemón técnicamente no debería punzarse. El flemón es para antibiótico terapia y corticoterapia. El que se tiene que punzar es el absceso. La realidad que si vos me decís a ciegas uno puede hacer el diagnóstico diferencial, no. Muchas veces punzamos flemones convencidos que eran abscesos y eran flemones. Tal vez el estudio que más te digita si estamos ante un absceso o ante un flemón es la tomografía con contraste, que ahí verdaderamente en el absceso se ven muy bien las paredes, la imagen hipodensa. Entonces, cuando está muy, muy organizado y tiene una pared que refuerza, eso más probablemente sea un absceso. Pero hay flemones, es decir, estados preabscesos, que confunden y que son enormes, estados flemonosos feos, y que vos decís, che, puncemos porque esto parece un absceso grande, y cuando punzaste no obtuviste material, no obtuviste colección, y bueno, el diagnóstico diferencial te lo terminó dando la punción, pero tal vez punzaste sin sentido a un flemón. El que se punza es el absceso, cuando está coleccionado. El flemón no se punza, eso no quiere decir que no se tenga que internar. Bien, profe, gracias. No, Entonces, de todo nada. absceso, sin importar, digamos, el tamaño del absceso, tiene ya Bueno, la indicación de eso otra punzarse. cosa. El tamaño del absceso sí importa. A ver, a los fines prácticos y ante la duda con el paciente, a nadie se le niega una punción.
Verdaderamente creo que si las cosas no andan bien y el juez agarra la carpeta, nadie te va a juzgar por hacer cuando era mejor hacer que por no hacer, obviamente. Pero sí, el tamaño del absceso, abscesos pequeños, abscesos chicos, de menos de 2 centímetros, y esto es totalmente arbitrario porque la medicina no es una ciencia exacta, ¿eh? Pero verdaderamente muchas veces los abscesos chicos con antibiótico-terapia y corticoterapia andan bien sin punción, pero ese paciente hay que seguirlo muy de cerca. Pero a veces nos pasa de que te llaman a la mañana porque internaron un absceso, ves la tomografía desde el celular, a veces ahora tenemos esa suerte de que puede entrar al sistema desde el celular y ya ir viendo el estudio del paciente, sabiendo a veces que no podés pasar hasta más tarde, porque a veces uno está operando, tiene consultorio, y le ves un absceso chico y cuando lo pasaste a ver al paciente ya lo internan con el antibiótico corticón y lo pasaste a ver al paciente a las 10 horas, el paciente está fantástico ya, ya está sin trismo, ya está como en estado general y zafó de la punción. La punción la verdad que no es linda ni gratis para nadie. Es un procedimiento doloroso que la sugerencia es hacerlo con anestesia general, pero no siempre está la disponibilidad del quirófano, entonces muchas veces te punzan con anestesia local en cabecera al paciente y es horrible, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. A veces esos de más de 2 centímetros se tienen que punzar porque el cuadro es riesgoso y no andan bien. A nadie se le discute la internación con antibiótico y corticoide, ahora por eso discutimos la punción. Ante la duda se punza, pero no se punzan los flemones en lo posible porque son estados preabsedados. Y los abscesos chicos, muchas veces con antibióticos y corticoides andan bien, pero ante la duda no se tiene que dudar la punción. Gracias, profe. No, de nada. Profe, tengo una consulta y respecto a taponamiento posterior nasal. Sí, ¿Cómo son las folias, no? Pasa que en mi sí, cursada, mi docente nos dijo que el taponamiento lo ideal sería la sonda, ¿no? Llenar con aire porque puede pasar que no por ahí sí, explote y ahogue el paciente. Y algunas guías habla de que se llena con agua, otras con sí, solución fisiológica. En urología no, no se recomienda solución fisiológica porque se cristaliza. sí, Entonces, fisiológica no. ok, A ver, en la nariz tenemos la suerte de que si eventualmente el balón por alguna cuestión X se tapó y no lo podemos inflar, la nariz es una cavidad la cual abordamos muy sencillamente. Nos ha pasado de pacientes que se han insuflado. El que no te va a traicionar nunca es el aire. Es raro que no se pueda desinflar un balón que está inflado con aire. El resto, el fisiológico seguro te va a terminar traicionando, porque vos pensás que un posterior lo tenés que dejar muchos días, ¿eh? Y eso se cristaliza. El agua destilada y el agua de canilla es menos probable que se cristaliza, pero a veces el agua de canilla tiene residuos y se puede obstruir el balón. Lo bueno, a diferencia de la vejiga, que estamos al horno si no podemos sacar la sonda, en la nariz es una cavidad abordable. Nos ha pasado de querer desinflar un tapón a un paciente y no poder, y nos metemos con el endoscopio, con una aguja y lo pinchamos. La sensación es horrible para el paciente, pero bueno, hay que resolverlo. La nariz es una cavidad que podemos abordar con un endoscopio, una aguja, nos metemos dentro de la nariz con el endoscopio y pinchamos el balón. Hay una explosión, si tiene agua, al paciente le decimos, va a caer agua, traga, explota el balón y traga agua al paciente. Pero no, con fisiológico ya sabes que te va a ir mal. Cuando lo quieras desinflar va a estar muy difícil. Fisiológico, en lo posible, jamás una sonda para menos para la vejiga, porque la vejiga se obstruyó y no la puedes sacar. Un problema. En la nariz el problema es menor, porque sabe que si no lo podés inflar, bueno, meterle endoscopio y vas con un Avocat que es largo y vas siguiéndote el Avocat con el endoscopio y llegás al cabo y lo pinchás. Es fea la sensación para el paciente, pero lo podés resolver en la vejiga. No sé, hay que llamar al urólogo y ya le deseo suerte ahí. Pero nunca con fisiológico, sí, inflarlo con aire, el aire no traiciona, o si se quiere, insuflarlo con destilado, con agua a la canilla. Sí, hay algunas como sugerencias con la sonda. Nunca usar una sonda Foley menos de 16 French, ¿sí? Es una Foley, tampoco tan gruesa, porque es muy traumático el taponaje posterior. La Foley 18 y la Foley 16 serían como los gol estándar. ¿Por qué? Porque las Foley muy chiquitas, los balones son muy chiquitos y vos tenés que bloquear la coana. Entonces no va a tener mucho sentido que pongas una Foley muy chiquitita a una coana que no va a poder obstruir con ese balón. Entonces, una Foley 24 es como el estándar, o puede pasar, porque a veces nos pasa, es muy frecuente que los pacientes tengan, las personas tengan el tabique desviado, y a veces tener la mala suerte que lo tiene desviado hacia el lado que sangra. Entonces a veces cuesta pasar una Foley 18, una Foley 16, habitualmente pasan, porque son finitas y tienen un balón que nos ayuda, pero una Foley 14 te vas a quedar corto.
no vas a terminar de obstruir la cobana como es la premisa del taponaje posterior. Entonces, Foley 18, Foley 16 y el balón tiene que estar inflado. Nos pasa a veces que nos llaman de alguna guardia porque no, que no para de sangrar con la Foley y está la Foley inflada adentro con 1,5 centímetros cúbico de aire. Eso no bloquea nada. La Foley tiene que estar insuflada. 8, 10 centímetros cúbicos de aire, de solución destilada, lo que ustedes quieran poner. Pero no hay que escatimar en insuflación del balón, porque eso tiene que bloquear la cobana. ¿Sí? Listo. Bueno, gracias. No, de nada. Dani, una pregunta, Sí, volviendo a abscesos en realidad. sí, En el caso de que un paciente tenga trismus y se quiera sí, punzar, sí. ¿qué tipo se trata primero el trismus de alguna forma o Sí. primero? En realidad, digamos, depende cuán trismado esté el paciente. Ya trismo quiere decir que no puede tener una apertura bucal completa. A veces hay un trismo severo que no deja dudas a nadie, pero a veces te dicen, no, no está trismado, y lo ve y no tiene apertura bucal completa. Esos trismos también, ¿sí? Depende cuánto te deje trabajar el trismus. Es raro un trismus severo que vos no puedas ni siquiera pasarle un bajalengua y una aguja, pero la verdad que a mí me gusta trabajar cómoda y es raro que vaya corriendo a ver un absceso, más si me dicen que tiene trismus. Actualmente le digo, arranquemos con corticoides. El corticoides mejora muchísimo la apertura bucal. La Dexa de 8 de 4 miligramos, lo que uno quiera usar, a veces unas dosis de hidro ayudan en ese momento agudo, pero arrancamos con corticoide, antibiótico, esperamos unas 4 o 5 horitas y con un poquitito mejor apertura bucal, menos dolor del paciente, vamos y punzamos, ¿sí? Es raro que uno salga corriendo a hacer la punción, más si está trismado, porque verdaderamente en la medicación te ayuda muchísimo en eso. Es raro tener un trismo que no te permita trabajar, pero la verdad es que si el paciente te colabora con algo de apertura vocal y está menos dolorido, menos molesto, mejor uno para trabajar también. Así que sí, sí, es bueno y interesante abordar primero el trismus y después ir a punzar. Genial, gracias. No, de nada. Profe, y para los Sí, tratamientos antibióticos, ¿es necesario cultivar, digamos, ya iniciado bien. después de los Buena días? pregunta. Mira, sí, yo verdaderamente no es condición sine qua non que uno arranque la antibiótico-terapia y el cultivo. Prefiero que arranque la antibiótico-terapia y después punzarlo y se manda a cultivo igual. Muchas veces se obtienen material, resultado de cultivo, y muchas veces obtenemos cultivos decapitados, es decir, cultivos sin resultado, negativos. Porque muchas veces la historia del paciente con el absceso es, yo ya venía haciendo antibiótico por boca, me habían inyectado una penicilina, pero no vengo mejorando. Entonces muchas veces ya son pacientes que está con antibiótico-terapia previa y muchas veces los cultivos son decapitados, pero es de buena práctica. Si vos decidiste la punción, lo punzaste y obtuviste material purulento, se manda y se remite siempre a cultivo. Pero no es determinante para uno iniciar la antibiótico-terapia. No, porque un cultivo de esto vas teniendo preliminares capaz cada 24 horas y es urgente empezar la antibiótico-terapia. Entonces, se comienza el esquema ampicilina sulbactam, amoxiclavulánico. Esto es algo personal, a mí me gusta mucho la clindamicina porque tiene un espectro interesante, se están viendo algunas resistencias igual, otros hoy están proponiendo metronidazol, pero la verdad que ampisulbactam, endovenoso, amoxiclavulánico es el esquema tope de gama, salvo en alguien que sea alérgico y optemos por la clinda. A mí muchas veces en esos abscesos grandes, pacientes que vienen ya con un tratamiento tórpido, ya venían haciendo antibióticos y no mejoran y les hago ampicilina sulbactam clinda, doble plan, porque la clinda te cubre los por ahí fusos espiralares de la boca, que verdaderamente los abscesos son polimicrobianos, no está solo involucrado el estreptococo. Hay varios gérmenes dando vueltas ahí, entonces ese espectro es como bastante completo. Pero amoxiclav o ampicilbactam, a veces con ese antibiótico solo anda muy bien. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Profe, la Sí, amidalectomía, ¿cuándo se hace? sí. Bueno, eso es muy discutido. Si vamos a las guías, la sugerencia es que se haga al mes, post-absceso. No se sugiere la amigdalectomía en agudo, porque la amigdalectomía, más que nada en el adulto, tiene riesgo de sangrado postoperatorio. Más riesgo de sangrado tiene si vos estás operando a un paciente que está con un proceso inflamatorio de la garganta. Entonces, no se sugiere hacerlo de urgencia. Pero la verdad que hay otorrinos que entran en absceso, lo llevan a quirófano y se hacen la amigdalectomía unilateral. Se saca la que está abscedada.
por el riesgo de sangrado, obviamente. Si sacás las dos, te aumenta el riesgo de sangrado, se potencia al doble, ¿no? Pero verdaderamente, si vamos a los fines de bibliografía, de publicaciones, la sugerencia de la amigdalectomía es al mes, es decir, con el cuadro enfriado. Hola, profe. Yo tengo una Sí, consulta con respecto a cuál sería el tratamiento de la estenosis subglótica. bien, bueno, complicadísima la estenosis subglótica. Tenés distintos tipos de estenosis subglótica, las congénitas y después las adquiridas. Verdaderamente son cuadros que si generan deterioro respiratorio en el paciente con estridor y demás, uno tiene que sostener la vía aérea como premisa. Entonces son pacientes que muchas veces catalogan para una traqueostomía, para asegurarle la vía aérea, porque verdaderamente hay pacientes que son muy sintomáticos con una estenosis subglótica, depende del grado de estenosis, ¿no? Pero es habitual que sean muy sintomáticos, tengan estridor, disnea, y a veces cualquier evento que pueda dematizar la vía aérea como una virosis y una laringitis, es un paciente que corre riesgo de vida y de una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, un paciente con una estenosis subglótica congénita o adquirida, congénita es la estenosis subglótica de nacimiento y la adquirida es la que sucede después de una intubación prolongada, o un paciente que pueda tener un traumatismo de la vía aérea, un paciente que pueda tener un tumor de la vía aérea, o sea, hay muchas causas de estenosis subglóticas adquiridas. En el caso que genera una estrechez con síntomas del paciente, una primer premisa es asegurar la vía aérea mediante una traqueotomía. Y en segunda instancia, bueno, hay tratamiento quirúrgico. Muchas veces se pone un tutor de Montgomery, se hace una resección de la... El problema de la vía aérea es que es la vida, básicamente, ¿no? Entonces, cualquier procedimiento quirúrgico que uno haga sobre la vía aérea pone en riesgo la vida del paciente. Y al ser la laringe y al ser la subglotis, una zona que está, digamos, abordada por el cricoide, si son estructuras circunferenciales, cualquier procedimiento que uno haga sobre esa zona tiende a la reestenosis. Entonces, son medidas que hay que tutorizarlas, operarlas, y tutorizarlas muchas veces se hace con un Montgomery. Si es raro que la subglotis se dilate, eso ya para las obstrucciones traqueales. La subglotis requiere cirugía, o sea, resección quirúrgica de la estenosis y colocación de un tutor por un tiempo, que es el Montgomery, pero necesitas un paciente traqueostomizado. Son un dolor de cabeza las estenosis subglóticas. Bien, gracias. No, de nada. Hola, profe, ¿te puedo hacer una consulta Sí, sobre obvio. papilomatosis laringia? Sí. Tengo diferentes rangos de edad según el libro, según videos de la calle, Ajá. apuntes, Sí. porque el libro dice que es del rango de 20 a 40 años, mientras Bien. que apuntes dicen que son de 2 a 4 o el Bueno, video dice de 10 sí. años. Bueno, Y, nada. en realidad hay dos tipos de papilomatosis laringia. Las congénitas, que esas son las del niño de menos de 2 años, son papilomas que se adquieren en el canal vaginal de la mamá. Y el niño desarrolla la papilomatosis laringia en el posparto. Y después tener las adquiridas, que son las del adulto, rango etario de 20 a 40 años. ¿Sí? Recuerden que el papiloma es un virus que es muy errático y muy difícil saber cuánto tiempo de incubación tiene. Entonces, un chico de 2 años con una papilomatosis laringia es de acá a la China congénita. Congénita, bien digo, es decir, adquirida en el canal de parto. Y un adulto es probablemente de transmisión sexual. Entonces esa es adquirida, ¿sí? Y Y una recuerden, consulta, sí, sí, sobre el tratamiento con el láser. Es para ambos igualmente, tipo niños sí. y adultos. Cualquier papiloma que te surja en la mucosa, ya sea cuerdas vocales, ya sea mucosa de paladar, de úvula, ya sea región genital, el tratamiento es la resección, ¿sí? Y la resección siempre es tan altamente recidivante, tan recidivante, que se sugiere la resección con realización de una cauterización de la zona de implantación del papiloma, porque uno va a resecar la lesión macroscópica, pero después los virus quedan acantonados en esas células y a la larga proliferan nuevamente. Y el problema en laringe es que a medida que uno va operando, va deteriorando la anatomía de la región. Entonces tenemos pacientes con mucho deterioro de sus cuerdas vocales y demás en cada intervención que vos le haces. Y cada intervención es una cirugía de anestesia general.
y que de a poco el papiloma va creciendo y puede seguir invadiendo áreas anexas. Entonces hay que ser muy preciso con la extirpación. No existe otro tratamiento hoy más efectivo que la extirpación, y así todo tiene alta tasa de residuo. Entonces la extirpación tiene que ser mediante cauterización, ya sea que uses un electrobisturí. Hoy en día se habla mucho del láser CO2 porque se usa para un montón de cosas en la tecnología, para sacar las amígdalas, para los papilomas, ¿por qué? Porque cauteriza, pero con un poder calorífico menor que el electrobisturí, entonces hace menos daño térmico con muy buenos resultados, hasta tendría con resultados más precisos que el electrobisturí. Entonces está muy en auge porque la cicatriz posterior que te hace en el postoperatorio es mucho menor, la recuperación del paciente es mejor, entonces obtiene muy buenos resultados. Es una cauterización, pero más precisa porque el láser tiene como una punta dirigida y con menos poder calorífico. Entonces es una resección menos dañina para los tejidos sanos que quedan alrededor. Y en laringe eso no es algo menor. Pero el problema del papiloma es que es altamente recidente porque uno saca la radiación macroscópica, pero la virosis queda acantonada y prolifera nuevamente después. Y en laringe, todo lo que uno haga de cauterización, quemar y demás, va generando fibrosis de un tejido tan importante como las cuerdas vocales. Entonces, si vos podés usar un láser de CO2 que tiene menos poder de calor, daña menos los tejidos circulantes, mejor, porque va a ser raro que una papilomatosis vos intervengas a la paciente una sola vez. Lo más probable es que ese paciente requiera reintervenciones. Y no es algo menor, ojalá tu procedimiento sea el primero y el último. Pero en la papilomatosis uno ya sabe que lo más probable es que ese paciente recidive y la resección tiene que ser a mucha conciencia. Conciencia de sacar lo más que se pueda, pero sabiendo que no hay que lesionar de más porque ese paciente probablemente tenga que reingresar al quirófano y se va a seguir lesionando. Entonces hay que ser muy concienzudo con la cirugía del papiloma. Son lesiones benignas, pero depende de la estirpe viral, porque eso también después se manda a analizar, puede malignizar. Entonces es un paciente que hay que ver que seguirlo muy de cerca. Y lo mismo se ven mucho papiloma, o sea, el papiloma laringio es un dolor de cabeza porque da una disfonía severísima, síntomas obstructivos, porque el papiloma empieza a crecer y empieza a obstruir la glotis, pero vemos muchos papilomas en úvula, en pilar anterior de paladar, en labios, se ven un montón. Eso obviamente a cierta edad es práctica sexual y el tratamiento del mismo, se extirpa con cauterización y se controla porque el problema es que puede contagiarse a otras áreas de la mucosa y recidivar. Profe, tengo una consulta Sí. respecto al tema. Y en el caso de un paciente adulto, ¿no? Que tiene la papilomatosis por transmisión sexual, Sí, que es recidivante, ¿no? La vacuna en estos casos, porque entiendo que para el sí. genital la vacuna ha demostrado una eficacia en el sentido de la recidiva, ¿no? Es como que Se sugiere la vacuna, sí. la vacuna, ok. Sí, 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 sí. Se sugiere la vacunación. No es tan sencillo porque es una vacuna muy cara y no la cubren las obras sociales, salvo la edad del calendario de vacunación. El adulto, por ahí lo podés justificar vos que tiene una papiloma, pero no es tan fácil de conseguirla. Pero sí, sí, sí. Para todo esto, para transmisión sexual, condiloma acuminado anal, papilomatosis, siempre se sugiere la vacunación. Sí, Y en el caso de la laringomalacia, lo sí. que pasa es como que se colapsa la glotis, como que no lo termino muy bien de entender. Claro, la laringomalacia en realidad es un cuadro de inmadurez laringea. Es la patología más frecuente de estridor en la infancia. La laringe es cartilaginosa, ¿no? Permanentemente cartilaginosa. En la laringomalacia lo que hay es una inmadurez un poco más extrema de los cartílagos laringeos. Entonces, vos tenés una epiglotis que tiene forma, se llama cartuchada, es decir, en omega, es como medio corta. Los replees eritemopilóticos están más cortitos, todo por inmadurez, y los cartílagos son muy laxos. Entonces el niño cuando inspira, la laringe colapsa y como que se cerraría hacia la glotis. En vez de al inspirar abrirse, la laringe como que se colapsa, no me sale la palabra ahora, se implosiona, para decir de una manera, se colapsa hacia la glotis, y eso le lleva al estridor laringeo. En líneas generales es una patología de evolución benigna que hay que esperarla porque no es más que por inmadurez de cartílagos y habitualmente en el lapso de los 2 años está resuelto, solo que intervenirla si la laringomalacia es tan severa, que es raro. Si la laringomalacia es tan severa que lleva al estridor severo al paciente de la insuficiencia respiratoria, o si el niño, recuerden que el niño
es un respirador bucal obligado. Entonces, en las laringomalacias a veces el niño se siente un poco fastidiado y rechaza la alimentación. Entonces, un chico que tiene buena ganancia ponderal con una laringomalacia, es decir, un estridor que no lo lleva a la insuficiencia respiratoria, que es la mayoría de los casos, es un cuadro de evolución benigna que hay que tomar una conducta 100% expectante. Ahora, una laringomalacia que lleva a la insuficiencia respiratoria, que lleva a que un niño no tenga buena ganancia ponderal en los percentilos, porque rechaza la alimentación, porque se siente muy fastidiado con su ventilación laringea, hay que intervenirlo. Y se hace un recorte en los repliegues aritenoepilóticos para conseguir luz laringea. Lo que hace, digamos, la laringomalacia es tener una laringe muy madura con cartílagos que se colapsan y una laringe muy, muy cortita, digamos, porque los repliegues aritenoepilóticos, la supraglotis, es muy chiquita, tiene como dimensiones reducidas. Pero en primera instancia, y casi todos los pacientes son de evolución benigna. Yo no he visto en el hospital nunca, si ya no hacemos tanta pediatría, no hacemos tanta pediatría de laringia, digamos, he visto la laringomalacia y todas han tenido evolución benigna. Pero bueno, cada tanto alguno se tiene que operar, eso sí. Gracias. No, de nada. Profe, una Sí, pregunta. En las otitis externas, sí, ¿hace falta el tratamiento sistémico o el local ya es bien. suficiente? Buena pregunta. Depende. Primero, ver qué tipo de otitis externa tenés. Hay un montón en el mercado, digamos. Tenés las difusas, que es porque está toda inflamada la piel del conducto, como es la otitis de la pileta. Tenés las circunscriptas, que es por una foliculitis. Recuerden que en la piel del conducto auditivo, principalmente en el tercio externo, hay folículos pilosos y se pueden inflamar, es una foliculitis. Puede ser circunscripta también en el caso de un traumatismo, es raro que el traumatismo se sobreinfecte, pero puede pasar alguien que se traumatizó con un hisopo y se entró un germen por esa piel y hizo una otitis externa. Y después, otro apartado de las otitis externas son las otomicosis, que no son bacterianas, son micóticas, viven a unos hongos en el conducto auditivo externo, principalmente Aspergillus y Cándida, como viven también en los pies, en la vagina de la mujer. Entonces, las otomicosis pueden estar también. Habitualmente, las circunscriptas, las foliculitis, es raro que requieran tratamiento. Sí, habitualmente viene el paciente porque me duele el oído, yo me aprieto y me duele, le miré, tiene un granito ahí, una foliculitis, es raro que requiera tratamiento, ni local ni sistémico, es raro. Si el folículo está muy a mano, pero le podemos indicar una cremita con un antibiótico, pero es raro. Ahora, las difusas, por ejemplo, las de la pileta y demás, sí requieren tratamiento. Habitualmente el tratamiento local con gotas óticas es muy efectivo. La gota hay distintas en el mercado. Las más comunes o las más frecuentes son las de ciprofloxacina con hidrocortisona, el famoso Siriax. Ciprohidro, gotitas góticas. Hay otras presentaciones que a mí me gustan mucho, como el Esodar, que tiene cloranfenicol y prednisolona. Esa es una presentación muy tope de gama. Y está el Otoflox, la ofloxacina, que también es interesante. Son de amplio espectro, digamos, pero el ciprohidro verdaderamente es una muy buena opción y es lo más fácil, la gente suele tenerlo en la casa. Ahora, ¿qué sucede? Hay veces que el proceso ya evolucionó tanto y la otitis externa ya evolucionó tanto que las paredes del conducto están extremadamente edematizadas y una otitis externa difusa con mucho edema te puede dar hasta una celulitis facial. Más de una vez internamos paciente con un edema hemifacial brutal, no se puede ni tocar la cara y es a punto de partida de una otitis externa. Entonces, una otitis externa con inflamación muy severa de las partes blandas del conducto, vos ya sabés que la gota a eso no le va a hacer ni cosquilla, porque probablemente la gota ni siquiera pueda penetrar. Entonces, esos pacientes son para tratamiento sistémico, vía oral en primera instancia, pero cada tanto una otitis externa termina internada. Mucho cuidado en los diabéticos, que hacen otitis externas feas, y muchas veces con mucho edema de componente de partes blandas, eso se interna. Y el tratamiento es el mismo que el que se usan gotas. Si usas gotas de cipro con hidro, el tratamiento sistémico es cipro por boca con dexa por boca, así corticoide y la ciprofloxacina. ¿Por qué? Ojo ahí, porque muchas veces veo otitis externa que las tratan con amoxiclavulánico. Obvio que las infecciones de piel y partes blandas se tratan muy bien con amoxiclavulánico, pero no las de oído,
porque el germen que uno tiene que tratar es, además del estáfilo, la pseudomonas. Pseudomonas vive con otro objetivo externo y no la cubrís con amoxiclavo. Entonces, para cubrir el espectro de dióxido externo hay que usar cipro, ¿sí? Entonces, si tienen una otitis externa de estas importantes, que creen que con gotas no va a funcionar y quieren dar tratamiento sistémico, está perfecto, es correcto, pero no le pisen el antibiótico. El antibiótico es cipro y siempre corticoide. Acuérdense que otorrino es corticoide. Cipro, no den amoxiclavo a una otitis externa. La amoxiclavo es para la otitis media, para gérmenes de vía aérea. Si bien Amoxi cubre piel y partes blandas, no cubre pseudomonas, que es lo que tenemos que cubrir en oído externo. ¿Sí? Y después tenemos las otomicosis en otra instancia. Muchas veces tratan como una otitis externa bacteriana la otomicosis, que a la otoscopía son distintas. La otomicosis es extremadamente húmeda, hay humedad en el conducto y se ve como un infiltrado algodonoso. Parece que le hubiese quedado un hisopo dentro del oído del paciente, porque eso habitualmente es por cándida. Si es por aspergillus se ven como hifas negras, como si fuese las hifas del modo del pan, pero dentro del conducto. Esos pacientes hay que darles un tratamiento secante y algo ácido, ¿sí? Porque el hongo no le va a gustar, hay que acidificarle el medio. Entonces le podemos dar unos días de un polvito de alcohol, de ácido bórico. El alcohol boricado lo usamos un montón, pero a veces está tan húmedo el conducto y tan dolorido que si le ponemos alcohol va a ser una tragedia para el paciente. Entonces el ácido bórico en polvo, que es un ácido, acidifica y encima es un polvo seca, es un muy buen secante para una automicosis. Muchas veces se confunde la otitis externa bacteriana con la automicosis. La automicosis es muy frecuente del verano, de la gente que hace natación, de la colonia de vacaciones, del que sale a correr con auriculares en pleno verano y le quedan todos los conductos húmedos, del diabético. Pero cualquier persona puede hacer una automicosis, una otitis externa por hongos. Profe, Sí, hay un choice que ando dando vuelta que me quedó en duda hablando de sí, cosas. Como que te decía cuál era el agente más frecuente y sí. tenía las dos opciones, Aspergillus y Cándida, y estaba marcado como Aspergillus. Está bien, o sea, tengo que elegir uno. Me mataste con esa pregunta, no que se me hubiese ocurrido preguntar cuál es el hongo más frecuente. Bueno, estaba, ay, claro, estaban las dos opciones. Yo Buena hubiera puesto pregunta. Cándida, sí, por una cuestión de lógica. Mira, me mataste con la teoría. No te sabría decir en este momento por No frecuencia cuál sabes. es el que más aparece, pero en el consultorio las ves a las dos. No te podría decir yo en el consultorio cuál va más frecuente. Ves Cándida y ves Aspergillus. Las ve a las dos. Puede ser que sea el Aspergillus más frecuente, pero me mataste. ¿Qué pregunta? Bueno, Debe haber algún paper publicado con estadística que dice cuál es el más frecuente. Los dos son de mucha frecuencia y en el consultorio ves los dos por igual. Es raro, no te podría decir ahora no. Es más frecuente el aspergilo que la hifa negra, se ve más no. La verdad que el infiltrado gonoso se ve un montón también. Pero me mataste, debe haber algún paper ahí, o no sé si estará en diamante en la frecuencia, si alguien se puso a estimar la frecuencia sí, yo de la tenía los cándida. dos, pero claro, en esa pregunta te Sí, sí, aparecen sí, los dos y sí. vos decís, bueno. Jodida la pregunta. Me mataste ahí. Bueno, pero están Las entre dos. esos dos, digamos. Sí, sí, sí. Cándida, aspergillus, los dos. Algunas veces se pueden usar en esas micosis rebelde, porque a veces estamos meses con el paciente renegando. Habitualmente en un par de colocaciones de bórico anda bárbaro. Pero hay pacientes que los tenemos meses renegando. Y uno interpreta que tiene una predisposición. Entonces, muchas veces se puede hacer antimicóticos por boca, un fluconazol. O a veces se hacen antimicóticos locales también, un spray de clobetasol, nombre comercial más conocido, el Empecid, el mismo que se usa para los pies, se hace para oído, o en gotas también viene. Entonces se puede hacer, pero la verdad que vos mientras acidifiques el medio y lo seques, el hongo ya no le gusta y la idea no es erradicarlo porque estamos colonizados, sino aplacar su proliferación. Y algunas veces las automicosis se tienen que tratar con antibióticos también. ¿Por qué? Porque se pueden sobreinfectar con bacterias. En primera instancia, obviamente arranca como una micosis, pero el hongo genera humedad, se genera humedad de la piel, maceración de la piel, y por esas grietas que produjo la maceración de la piel por la humedad de la micosis, pueden penetrar a la piel gérmenes, bacteria. Entonces, vos a veces ves cuadros, y esto es una automicosis, pero tiene un edema brutal
de piel y partes blandas, entonces se combinaron, digamos, una combinación, entonces le das los medios secantes, el polvo de ácido bórico y demás para combatir y paliar el hongo, pero tenés que dar antibiótico-terapia por boca también, porque hay veces que la maceración de la piel en el hongo produce complicaciones bacterianas, entonces conviven los dos tipos de otitis externa, bacteriana y micótica. Entonces, no siempre las automicosis son estrictamente de tratamiento de la micosis. Muchas veces hay que tratar una bacteriana sobrelegada a la micosis. ¿Cuándo rinden? El 24. Ah, bien, no, están con tiempo todavía. Profe, otra Sí, pregunta. El escotoma de los 4000 Hz, sí, entonces solo podemos pensar en el trauma, no hay otra, o sea, no se presenta en otro momento. es sugerente de trauma. Si Bien. yo, a ver, es sugerente de, si viene gente con escotoma a los 4000 Hz que vos le preguntás si alguna vez trabajaron con ruidos y te dicen que no, es una realidad. Recuerden además que la audiometría es un estudio subjetivo, pero si yo voy al consultorio y en el cajón encuentro una audiometría que tiene un escotoma a los 4000 Hz y yo no conozco al paciente, voy a sospechar que ese paciente trabaja con ruidos, ¿sí? Es muy sugerente de trauma acústico, pero no es patognomónico a ciegas. Después recuerden que todas las hipoacusias neurosensoriales cursan con inicio de la pérdida auditiva en agudos. Entonces, cada tanto puede haber una presbiacusia que simule o pareciera tener un escotoma de 4000 Hz. Pero la hipoacusia en realidad neurosensorial de los graves es el Menier, que no siempre es de los graves, puede ser también de los agudos en algunas instancias, pero la que es de los graves es el Menier. Después, todos los deterioros auditivos, presbiacusia, hipoacusia súbita, trauma acústico, todos son de las agudas primeras. Pues a la larga, obviamente, se van llevando consigo a los graves, ¿no? Pero en primera instancia son de los agudos. Entonces puede haber otros patrones que uno diga, parece un escotoma con y viene una presbiacusia. Pero el escotoma, si bien marcado 4000 Hz, es muy sugestivo de trauma acústico. Profe, tengo una Sí, consulta sobre cuerpo extraño, más que nada sobre la espina de pescado. sí, ¿En qué momento yo realizo o en qué momento hago la RX de cuello o la TAC? mira, eso nos peleamos siempre con los chicos de la guardia. La RX de cuello hoy en día, verdaderamente, qué sé yo, capaz que la podés hacer, estás en un SAM, con un centro de salud, no tiene mucho sentido. La RX de cuello tiene que ser lateral de cuello o partes blandas de cuello o partes blandas de laringe se pide, porque si vas a hacer una RX de frente probablemente no veas mucho más que la superposición de la columna. Entonces necesitas que sea una RX un poco con hiperextensión cefálica y de perfil. Pero si vos me decís que se ve una espina de pescado, una RX, y es rebuscado, pero que cada tanto una se ve, se ve. Discutimos un montón de eso con los chicos de la hora. Por ahí te llaman a 11 de la noche y te dicen, el paciente vino a las 9 pero yo le pedí la RX y perdimos tiempo. Decir, yo tengo que ir a las 11 de la noche cuando podría haber ido a las 9. Entonces a veces le digo, no perdamos tiempo haciendo esos estudios, porque si el paciente está sintomático, en agudo. Otra cosa que te venga un paciente, me clavé una espina hace 6 días, que a veces pasa, a veces te hace una tomografía seguro, porque puede tener una complicación brutal del cuello. Pero lo que te dice, día de la noche, estaba cenando pescado a las 9 y me tragué la espina y está sintomático, hay que hacer una laringoscopía, porque lo más probable es que la tenga haya que sacarla. Pasa a veces, cuando estamos en un tercer nivel, hacen la tomo y te demoran a vos el llamado. Y la verdad que, ¿en qué tomografía se ve? En pocas. Y yo siempre me peleo, el otro día me peleé, una chica que me peleé, en el buen sentido, ¿no? Me llaman 11 y pico de la noche, que uno ya está con ganas de estar en la cama, por una espina de pescado que había consultado hacía como 2 horas, porque había hecho la tomo. Le digo, ¿para qué le pide la tomo si no se va a ver? Y se veía. Entonces me tuve que callar la boca y se veía que estaba clavada en la valícula. O sea, era 100% mía la espina, porque si hubiese visto en esófago ya era para llamar a los gastros. Entonces, ¿para qué se hacen los estudios complementarios? La verdad que un paciente que se tragó una espina y está sintomático, ¿cómo, qué síntoma refiere el paciente? Siento que me pincha acá y te lo señala en punta de dedo. Eso es porque la espina tiene altas chances de estar y no le tenés que negar nunca una laringoscopía a ese paciente, porque probablemente tenga la espina. Los estudios complementarios, la RX ya está muy en desuso porque por ahí va a ser más difícil que veas la espina,
cada tanto una espina grande se ve, pero por ahí en la RX podés llegar a ver burbujas, y es un paciente que viene hace muchos días con la espina, es decir, podés ver complicaciones. Y lo mismo la tomografía. La tomografía es un estudio que sirve muchísimo para ver complicaciones, es decir, un paciente que hace muchos días está con la espina o que viene con mucho edema o está con mal estado general y demás, hacela, obvio, sin duda, porque vas a ver si tiene burbujas, si tiene alguna perforación, una complicación local, un absceso local post-espina. Sirve menos para el evento hiperagudo, el que comió más pescados una hora y te cae la guardia, es para una laringoscopía, ¿sí? Pero bueno, sí, a veces les gusta pedirla, más si está el recurso, cada tanto se ve, pero no es tan fácil ver. Si es una espina chica, no la vas a ver por método de imagen. Si es una espina más grande, sí. Y sí sirve mucho para elementos metálicos. La espina de pescado es el gol estándar, pero por ahí cada tanto alguien se traga una dentadura postiza, que son estructuras muy lesivas, un alfiler, alguien en un intento de autólisis se traga un tenedor, vemos de todo a veces. Ahí hay que pedir el estudio de imagen, sí o sí. O un hueso de pollo, elemento de un alimento, un hueso de pollo o algún hueso de vaca. Ahí hay que pedir la imagen, porque eso es muy lesivo y no es tan frecuente que se enganche en hipofaringe, es más frecuente que se enganche en esófago y eso sí es un peligro. Entonces, la imagen mucho para hueso de pollo, elementos metálicos grandes que puedan lesionar feo, una dentadura. Para la espina de pescado, por ahí lo podemos discutir más. Si tenés el recurso, el paciente no está bien, lo querés hacer, hacelo, pero no te va a cambiar la conducta. Hay que hacer una laringoscopia, sí, sí. Gracias. No, de nada. Hola, quería hacer una Sí, consulta en las resistencias anteriores cuando se coloca la gasa con citocaína y epinefrina. sí. Entendí que se deja por 10 minutos y luego se saca y ahí se observa si vuelve a sangrar o no. Mira, la ponemos siempre. La gasa con adrenalina es como parte del tratamiento. ¿En qué Sí, sentido? El manejo de la epistaxis es muy artesanal, muy artesanal. No hay una escuela, un libro. Sí es real que pueden llamarte porque tiene una epistaxia un paciente que está internado en terapia, que le quisieron poner una sonda, que sangró. Esos pacientes con un algodoncito con adrenalina, salvo que le hayan hecho un traumatismo grande, que está anticoagulado. A veces nos llaman, ay, hay un protocolo de stroke de ACV que lo trombolizan y le pusieron una sonda, empezó a sangrar. Bueno, esos pacientes muchas veces con un algodoncito con adrenalina, tenerlo un ratito, vos le sacás el algodón y frenan. O el trauma nasal, el paciente que está sangrando por trauma. Trauma nasal da una epistaxis bastante interesante en el momento del golpe y después para. Y la ideal del trauma, salvo que sea una epistaxis incontrolable, que es rarísimo en un trauma, lo ideal es no taponar porque traumatiza más la nariz. Esos pacientes con un algodoncito con adrenalina, 10, 15 minutos, 20 minutos, andan claro. bien muchas veces. Pero si vos decidís taponar, porque en realidad vos ya lo veis, ya te vas a dar cuenta que el paciente va a tener que taponar. El que le pusieron la sonda y traumatizaron, eso es una lesión de la mucosa con un algodoncito frena. El trauma con un algodoncito frena. El algodón se saca con adrenalina, no lo tenés que dejar porque puede producir una necrosis en la zona. Entonces, no va a pasar nada si le dejas el algodón media hora, 45 minutos. Pero no lo puedo dejar y me fui, me olvidé y lo fui a sacar mañana. Eso no. Claro, me di cuenta Ahora. si antes de hacer el taponaje definitivo la dejaba o la Claro, sacaba. ahora te llaman por una epistaxia en un paciente que está sangrando, y vos vas a la guardia, lo ve que está sangrando, te manchó todo un toallón, y ese paciente, 99,9% de posibilidad de que lo vas a tener que taponar. Entonces, ese paciente también va a tener la algodón de adrenalina, pero vos lo vas a tener que taponar. ¿Pero para qué vas a usar el algodón de adrenalina? Previo al taponaje, a mí me gusta mucho usar el algodón de adrenalina porque no solo es un vasoconstrictor y te va a frenar un poquito el sangrado y te va a permitir que vos puedas taponar sin tanto enchastre, sino que también te genera una mejor permeabilidad de la fosa nasal. ¿Por qué? Porque es raro en esta ciudad hermosa, con este clima hermoso, que tengamos cornetes normales. La mayoría de las pacientes, te diría, todo el mundo, y todos ustedes, y yo, y mis gatos, y todos los que estamos acá, tenemos hipertrofia de cornetes. Y eso genera cierta obstrucción nasal. Y vos vas a tener que taponar y eso va a tener que ser efectivo. Mientras más gas meta en la nariz, mejor. Entonces, la adrenalina en el algodón te va a frenar un poquito el sangrado para que vos tapones un poquito más limpio y te va a dilatar la nariz porque es un vasoconstrictor, lo mismo que la nafasolina del Refranex, lo mismo que la oximetazolina del Lidil. Son vasoconstrictores, entonces
digamos, vasocontraen la mucosa y te mejora la permeabilidad nasal. Entonces yo nunca tapono si antes no puse un algodón con adrenalina, porque la permeabilidad nasal que conseguí es muy interesante para después poner el tapón definitivo. Vos ya vas a la guardia y te das cuenta que va a tener que taponar. El que está con sangrado activo, con el algodón con adrenalina, no va a parar. Lo va a tener que taponar, pero previo le poner algodón con adrenalina para prepararte la fosa nasal al taponaje. Y siempre se Claro. tapona la fosa que está sangrando, nunca jamás en la vida las dos. Salvo casos puntuales, que sea un paciente que tiene un tumor de Crohn, que es una tragedia, Dios mío, o un cocainómano con una perforación de tabique, que muchas veces sangra la perforación y vos te pones una fosa y sangra la otra porque sangra la línea media. A ese paciente le pones dos tapones, pero son casos muy raros. Después se tapona solo la fosa que sangra, no las Y dos. por 10-15 minutos es suficiente. Sí, mira, 10-15 minutos sería lo ideal, pero la paciencia de uno a veces no aguanta 10-15 minutos. Le ponen algodón con harina mientras estás preparando la gasa en la que vas a poner, y eso, pero si lo dejás 10-15 minutos es un lujo porque te prepara la nariz hermoso. Pero habitualmente uno Bien, anda un poco más a las corridas. bien, gracias. No, de nada. La adrenalina pura, ¿eh? Sí, Tiene absorción por sí, la también escuché mucosa. como de un Sí. aerosol, un spray. Sí, el spray que usamos vasoconstrictor. Yo por ahí, a ver, siempre uso adrenalina, pero me pasa a veces en el consultorio que le saqué el tapón a alguien que operé y gotea un poquito. Y no tenés adrenalina en el consultorio, eso habitualmente está en la guardia, y yo siempre tengo en mi mochila spray de oximetazolina, Lidil, que es como la nafasolina de la gotita, y es un vasoconstrictor, no con la potencia de la adrenalina, obviamente, entonces bebo un algodón con oxi, que es spray, y se lo dejo un ratito puesto a alguien capaz que recién le saqué un taponcito y goteé un poquito, y eso vasocontrae y mejora el sangrado. Bien, Sí tiene absorción por la mucosa, o sea, la adrenalina se absorbe mucho por la mucosa nasal es vasos puros, o arterias de lindo calibre. Es raro que vos tengas una alteración digamos, una taquicardia, pero está bueno y es importante que siempre que yo voy a tomar todas estas medidas con la nariz, es raro que pase algo grave, pero es de buena práctica que el paciente esté dentro de la guardia. A veces hacen cosas de prolijas, se taponan en un consultorio con un paciente que no está vinculado a una vía, que no está controlado a un monitor. Es importante que el paciente esté monitorizado, un sangrado nasal, que rara vez pone en riesgo la vida del paciente, pero puede pasar. Entonces, tiene que estar monitorizado en la guardia, con una vía puesta, porque la nariz es reflexógena, a veces uno toqueteándole al paciente se hipotensa, es una situación horrible, uno se asusta. Entonces, siempre vinculado a una vía, que podamos pasarle medicación, que podamos pasarle líquido, un monitor para ver estas cosas. Le estoy por poner un algodón con adrenalina, puede taquicardizar, a veces uno atiende las epistaxis, son más frecuentes de los pacientes con mucha comorbilidad que de los niños. Entonces no está de más, son pacientes a veces que tienen arritmia por tomar marcapaso, y uno le está metiendo un algodón con adrenalina. No pasa nada y se usa adrenalina pura, pero es de buena práctica que ese paciente esté vinculado con monitor, que mientras vos estás haciendo todo esto estés mirando el monitor, si potenzó, se taquicardizó, porque el toqueteo y la estimulación de la nariz da mucha estimulación vagal, mucha. Entonces nunca hagan esas locuras. Es decir, a ver, hay veces que los tiempos apremian y la locura a veces en la urgencia, sí, vale. Un paciente que vos vas a la casa y está con un sangrado masivo, y bueno, lo tenés que frenar. Pero el paciente que llegó a la guardia, a veces yo veo que lo tienen en el consultorio con una gasa en la nariz. Chicos, es una epistaxis que estamos en un tercer nivel. Esto tiene que estar dentro de la guardia. gracias. No, nada. Profe, yo le Sí, quería hacer una consulta, quizás un poco más del ámbito profesional. sí, Quería consultarle, usted qué cuestiones o qué errores más comunes tiene quizás el médico asociado a los motivos de consulta otorrinolaringológicos. bien. Qué buena pregunta. Primero, confunden mucho el tratamiento de la otitis media con la otitis externa. Dan mucha amoxicilina para la otitis externa, el paciente claramente no mejora porque no cubre los gérmenes de otitis externa. Recuerden, otitis externa, cipro, otitis media, moxi. Entonces confunden mucho el tratamiento de la externa con la media, se asustan muchísimo ante la perforación timpánica. Recuerden que las otitis, a ver, está hasta descrito que una otitis puede tener una evolución
Sin antibiótico terapia, buena. ¿Por qué damos el antibiótico? Para mejorar los síntomas, en el sentido de acortar los tiempos de elaboración de la patología y para reducir, no impedir, para reducir el riesgo de complicaciones. Las complicaciones de otitis son raras, pero existen y cuando existen lamentablemente son gravísimas. Entonces, por eso es el antibiótico. Pero muchas veces con el antibiótico, inclusive ya tomando por el paciente, el tímpano se puede perforar y drenar y pensar con otorrea purulenta hasta con sangre, porque el tímpano está tan eritematoso que sangra cuando se perfora con esto de una otitis y te llaman, está supurando, está perforado el tímpano. Eso también asusta mucho al médico de la guardia, la perforación del tímpano. El tímpano es una estructura súper noble, se tiende a regenerar solo. Y que el tímpano se haya perforado disminuye muchísimo más los riesgos de complicaciones. Es decir, el propio tímpano hizo su timpanocentesis, que es lo que hacemos nosotros a veces en los niñitos de menos de un año, en una otitis media aguda, en un inmunosuprimido, en un paciente que hace una complicación. Obviamente que es una intercurrencia que el tímpano se perfora y tal vez haya que volverlo a citar para ver si el tímpano se cerró, pero no es una tragedia, al contrario, disminuís los riesgos de complicaciones porque el propio tímpano resolvió haciendo su timpanocentesis y drenó. Entonces, no asustarse ante una perforación de tímpano porque es algo que se asustan un montón. No dudar con el criterio de internación en el flemón y ser concienzudos con qué paciente tiene el criterio de urgencia. Por ahí me llaman de la guardia por, tenemos una tomografía con un absceso. Bueno, le digo, ¿y dónde está el absceso? Intramigdalino, te dicen. Eso es una angina. ¿Cuál es la complicación? El absceso periamigdalino, es decir, el que extravasó la amígdala. Porque la amígdala con placa, las placas son abscesos de la amígdala. Entonces le digo, ¿por qué me pediste una tomo? Porque tenía mal estado general, lo vi pálido, sudoroso, con fiebre. ¿Tenía trismus? No. Entonces, ser concienzudo con cuál es la urgencia. Paciente con angina sin trismo, una angina. Paciente con una angina, con trismo, con 200 de PCR, 20.000 blancos. Ese es el que está complicado. Ese hay que hacer una tomografía e interpretar la imagen. Si yo voy a pedir una tomo, tengo que saber interpretarlo. Entonces, el absceso intramigdalino es la angina. El periamigdalino y el espacio profundo del cuello es la complicación. Sí, muchas veces yo digo que otorrino es como un agujero negro, ¿viste? Como oftalmo, que es como que da mucho miedo el órgano, obviamente, porque es cabeza y cuello, porque las complicaciones de estos órganos son gravísimas, y hay mucho como miedo exagerado, digamos. La epistaxis es una patología de resolución de guardia. Muchas veces me llaman, estamos con una epistaxis, ¿qué le hicieron? No, 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 está afuera y está sangrando. Chicos, pero pónganle un tapón, intenten taponarlo, yo voy un rato, pero vayan tapando. A veces se llaman, ya lo taponamos y anduvo. Y sí, porque la mayoría de veces anda todo bien. Entonces no le tengan miedo a la patología, actúen en consecuencia y de forma consciente, obviamente. ¿Qué otros errores veo? No, más que nada eso, por ahí pedir tomografía en pacientes que no tienen el criterio de hacerlo, asustarse en una otitis o dar mal el tratamiento en la otitis externa, dar el tratamiento de la media en la externa. A todos le dan gotas, por las dudas, a todos gotas, y no todos los pacientes tienen criterio de gota. Le dan gota en otitis media. La otitis media se da gota solo si el tímpano se perforó y está supurando. La otorrea es muy molesta para el paciente y ese paciente tiene que tomar amoxiclavulánico porque un paciente tiene una otitis media perforada. Pero a ese paciente se le puede agregar una gotita de cipro con hidro para ayudarlo en un tratamiento local a secar un poco el oído y a desinflamar un poco el tímpano, pero se asustan mucho con la perforación timpánica y en realidad yo prefiero que el paciente si estaba muy dolorido, perfore el tímpano, porque ya me disminuye el riesgo de complicaciones, ya se hizo de su propia timpanocentesis. Entonces, eso veo por ahí de errores, o de tener un paciente con una epistaxis fuera de la guardia, sin laboratorio, lo tienen ahí, ya llamamos al otorrino. Hay un paciente que está sangrando, que probablemente no se descompensa en lo inmediato, pero tenemos que hacer un laboratorio, a ver cómo está su coagulograma, su hepatograma. Hay pacientes con hepatopatías que coagulan mal porque los factores de coagulación los produce el hígado. Entonces no tenemos laboratorio, no tenemos tiempo de coagulación, no tenemos hematocrito, ¿no? O sea, actuar de forma consciente, por ahí veo mucho despelote, digamos, en el manejo de las patologías. Entiendo que la guardia por ahí es un poco caótica y veo mucho mito, mucho despelote, digamos, pero no es compleja la patología, hay que abordarla de forma consciente, nada más. Trauma nasal, muy importante, pedir el par de las placas. Trauma nasal, una patología muy frecuente en la guardia, que habitualmente no reviste urgencia, pero muchas veces le piden solo el perfil, que son los huesos propios, y son pacientes que hay que pedirle el perfil, o sea, si estamos en un tercer nivel se le pide una tomografía directamente de macizo facial, pero muchas veces con una placa resolvés, pero hay que pedir el par radiográfico, siempre se pide frente y perfil como una placa de tórax, no tiene sentido una neumonía pedir un perfil, se pide tórax frente, tórax perfil.
En macizo facial es lo mismo, el perfil es la placa de huesos propios, que es la más famosa y es lo que piden siempre, pero no piden el frente como para ver bien si tiene un hemoseno, si tiene una fractura de maxilar. Entonces, el par para trauma es radiografía de huesos propios, que eso es el perfil, y radiografía mentonazoplaca, la misma que se pide para sinusitis, porque esa es el frente, para ver qué hueso propio está fracturado, para ver si hay un hemoseno, cómo está la órbita. Eso es muy importante en un trauma nasal, no es solo el trauma nasal. La órbita a veces también sufre daño, la lámina papirase, que es la cara interna de la órbita, que es muy delgada, muy finita. Entonces, eso verla en una placa. Y piden el perfil. Y el frente no le pedí. No, frente y perfil, siempre. Si tengo tomografía, mejor. En un hematoma, en un trauma de nariz de tabique, ver si tiene un hematoma de tabique. Te llama, ¿tiene hematoma? ¿De dónde? De la pirámide. Nada, la pirámide, ¿qué me importa? El tabique es lo importante, ¿sí? Que no tenga un hematoma septal. Eso se hace viendo y palpando el cartílago. Ver, y darle pauta de alarma al paciente. No apresurarse por una epistaxia en un trauma. El otro día se cayó, yo estaba haciendo consultorio y se cayó una paciente que estaba entrando al consultorio y se hizo un trauma nasal en la puerta del sanatorio. Me llamaron a las corridas, estaba con una epistaxis y semilla posterior. Y le digo, chico, un trauma es raro. Pasa que, claro, uno el trauma nasal siempre lo ve cuando el paciente se traumatizó en la canchita, en el gimnasio, en una pelea callejera, y cuando llega a la guardia ya no está sangrando. Pero el paciente dice, sangró un montón. Sí, porque se frenó. Esta, como se había caído en la puerta del sanatorio, estaba sangrando en este momento activamente y ¿qué le estaban haciendo? Buches de agua fría. Ah, chicos, pónganle un algodoncito con adrenalina porque un trauma. Cuando fui a la guardia, imagínate, yo estaba en custodia, fui a la guardia de las corridas y el paciente tenía el llevado rayos. O sea, se ve que el sangrado ya había parado. No apabullarse por esas cosas, sí pensar, digamos, un trauma, va a parar, le pongo un algodón con adrenalina. No, no apabullarse, digamos, le voy pidiendo el par de placas, ¿sí? Espectacular, profe. Muchas gracias. No, de nada. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algo que quieran que repasemos. Sí repasen cosas de anatomía normal, por las dudas. Por ahí se pregunta algo de anatomía de la faringe, de la rinofaringe, más que nada porque por ahí se preguntan los tumores de Cowan, el angiofibroma juvenil, que es un tumor tan emblemático. Anatomía un poco general de cómo el oído externo, medio, oído interno, sepan la división anatómica del oído, porque vamos a tener que hablar de hipoacusia, que se dividen obviamente según la estructura del oído en la que asientan. Estudian más o menos la anatomía normal de irrigación nasal, el territorio carotido externo, carotido interno, cómo se forma la de Kieselbach. O sea, porque la epistaxis la tenemos en anterior, superior, posterior, pero no sabemos qué arteria está involucrada, hay que saber los nombres de esas arterias, la fenopalatina, que es rama de la maxilar interna, rama de la carótida externa, que las endovenoidales son rama de la oftálmica, rama de la carótida interna. O sea, sepan la anatomía general, por lo menos de la irrigación nasal, no vayan a rendir sin saber quiénes son las arterias de la nariz, porque van a taponar arterias que no saben dónde vienen. Que el área de Kieselbach es una encrucijada anatómica del torrente interno-externo, formada por ramas de la fenopalatina y ramas de la etmoidal anterior. Entonces, por lo menos una repasada general de la anatomía general de la laringe, sus cartílagos, más o menos algo general de anatomía tienen que saber, ¿sí? Porque el otorrino es una especialidad muy anatómica, muy anatómica. Espacio profundo del cuello, el periamigdalino, el preestiloide, el retroestiloide, es decir, espacio parafaringeo, retrofaringeo. No les digo que estudien las relaciones en profundidad de la anatomía de los espacios profundos del cuello, pero saberlos en general, sí, porque si no van a estar muy perdidos a la hora de poder describir estos abscesos y algo general les pueden llegar a preguntar, ¿sí? Perdón, profe, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pero para cerrar entonces lo de anatomía normal, sí. entonces,
Irrigación nasal, Sí, el irrigación plexo de Kieselbach, encrucijada las ramas de la Claro, carótida vos pensás que las ramas más emblemáticas de la irrigación nasal son la esfenopalatina, que da un montón de ramas, tanto para pared lateral como para pared medial, da la rama nasoseptal del tabique, da ramas grandes. La esfenopalatina es rama terminal de la maxilar interna. La maxilar interna es rama terminal de la carótida externa. Entonces ya ahí tenés una gran arteria de la carótida externa. Y después tenés las dos etmoidales que entran por el techo nasal, la etmoidal anterior y la etmoidal posterior, que son ramas de la oftálmica. Y recuerden que la oftálmica era la primer rama colateral que daba la carótida interna cuando entra al endocráneo. En el segmento supraclinoideo, la carótida interna te genera su primer rama que se mete enseguida en el conducto óptico, que es la oftálmica. La oftálmica en la pared medial de la órbita te genera las dos etmoidales, anterior y posterior. La etmoidal, las ramas de la etmoidal anterior y las ramas de la esfenopalatina son las que en definitiva se anastomosan en el área de Kieselbach, ahí adelante, que es el área más común de la epistaxia anterior. Y entonces el área de Kieselbach se la considera una encrucijada vascular, porque se forma, es una anastomosis vascular que se forma por ramas de la carótida interna, etmoidal anterior, y ramas de la carótida externa, esfenopalatina. Buenísimo. Irrigación, plexo de Kieselbach, irrigación nasal, espacios, me dijiste, Espacios profundos del cuello, es decir, periamigdalino, parafaringeo. El espacio parafaringeo es preestiloideo y retroestiloideo. Y espacio retrofaringeo, por lo menos en general. Conocer dónde están, sí que hay en el espacio retroestiloideo, el paquete vascular del cuello, saber eso. Bien, y oído externo, oído medio, oído Sí. interno. Nadie te va a preguntar cuáles son los accidentes anatómicos de la pared laberíntica del oído medio, pero bueno, No, pero saber las divisiones. por ahí referido a lo que vos lo dijiste, que el tímpano, por ejemplo, hace la función en las caras inferiores, porque en las caras superiores corre el riesgo de Exacto, sí, sí, usar sí, el sí, sí. nervio facial. Sí, exacto, sí. No podemos dejar de saber que el facial, porque fíjense lo importante que por lo menos cosas generales de anatomía, una de las complicaciones de la otitis media aguda y crónica es la parálisis facial periférica, porque tercera y segunda porción del facial pasan en íntima relación en el oído, una pasa por mastoide y la otra pasa por caja. Entonces, generalidades de anatomía hay que saber, porque otorrino es muy anatómica, una especialidad muy anatómica. Profe, origen y inserción también hay que saber, ¿no? De los ¿Cómo? origen y inserción de los músculos No, ¿no? Bien. no creo que alguien se meta en profundidad a tomar eso, no. Sí, inervación, por inervación de la laringe para... No es tan común que se tome parálisis recurrencial o parálisis de cuerda vocal, qué sé yo, saber lo general, la parálisis unilateral versus la parálisis bilateral. La parálisis bilateral es complejísima, porque si la parálisis bilateral es en abducción, es decir, con las cuerdas abiertas, eso es broncoaspiración y criterio de traqueostomía, que por deterioro neurológico, ¿no? Y después tenemos las parálisis en aducción, que eso es incompatible con la vida, básicamente, ¿no? Nada, insuficiencia respiratoria. Por suerte es algo muy, muy poco frecuente, también criterio de traqueostomía. Y después tenemos, lo más frecuente son las parálisis unilaterales. Misma premisa, puede ser en abducción o pueden ser en aducción. Entonces sepa más o menos, no la anatomía del recurrente, pero por ahí sí saber qué patología te pone una parálisis recurrencial, teniendo en cuenta la anatomía. El recurrente izquierdo, el que más frecuentemente se ve afectado, después de una cirugía torácica y demás, porque hace la vuelta por el callado aórtico. Y después la parálisis recurrencial es muy frecuente de ver en la cirugía tiroidea, porque justamente los dos recurrentes pasan por tiroide. Entonces las relaciones ahí con el nervio, por lo menos las más generales. Recuerden que los músculos laringeos están inervados por el laringio, el recurrente o laringio inferior, y solo uno está inervado por el laringio superior. Después los dos laringios dan la inervación sensitiva, que es importantísima, porque es lo que te permite el reflejo de oxígeno, el manejo de secreciones, el deterioro de la inervación sensitiva. No solo es importante el recurrente para la inervación de los músculos, ni hablar,
pero también el recurrente y la laringe superior también la relación sensitiva de la laringe, de la mucosa, que es lo que te permite si vos tragaste algo y eventualmente filtró saliva o algo por la glotis y empezás a toser. Eso es un mecanismo muy importante de la protección glótica, la protección de la vía aérea inferior. Entonces, pacientes que tienen deterioro neurológico y deterioro sensitivo de su laringe son pacientes que van a filtrar, se van a broncoaspirar, van a hacer esas neumonías broncoaspirativas severas y eso es criterio de traqueostomía también en el manejo de secreciones. Entonces, por lo menos general, es muy, muy anatómica la especialidad. La patología está en relación a la anatomía y a la fisiología, normal. Entonces, con las cosas generales, no se vayan a estudiar la profesional de anatomía porque obviamente no nos llega, pero hay cosas puntuales que por ahí la pueden pasar mal si no saben anatomía y quieren explicar una patología. O que les pueden preguntar, porque irrigación es algo que se pregunta bastante y les pueden preguntar las arterias. O si les preguntan angiofibroma, que también se pregunta un montón, les pueden preguntar qué anatomía tiene el cavum, que es la rinofaringe. Después saber las divisiones de la laringe, supraglotis, glotis, subglotis, sabiendo si tenemos patología tumoral, que es el carcinoma escamoso pavimentoso el más frecuente, qué síntomas te da un carcinoma escamoso de supraglotis, qué síntomas te da un carcinoma escamoso de glotis y qué síntomas te da un carcinoma escamoso de subglotis. Y eso es anatomía, o sea, un carcinoma escamoso de glotis va a comprometer las cuerdas vocales, entonces va a dar disfonía. Uno de supraglotis va a alterar la dilución, porque puede crecer hacia posterior, hacia esófago, el paciente va a sentir sensación de cuerpo extraño, de globo faríngeo, y uno de subglotis da principalmente la insuficiencia respiratoria, el estridor, como una estenosis subglótica. Entonces, la anatomía de la zona hace también que el comportamiento de los tumores sea distinto, y cuál se diagnostica más temprano, entonces tiene mejor pronóstico. Obviamente va a ser más fácil diagnosticar un tumor que da disfonía, porque el paciente va a consultar más rápido, o un tumor que da síntomas como de cuerpo extraño, es más vago el síntoma. Entonces son pacientes que van a consultar más tarde y van a tener peor pronóstico. Entonces la anatomía por ahí tiene esos juegos que en otorrino hay que saber algunas cosas básicas. Profe, yo le quería hacer una pregunta por ahí un poco más semántica. Sí, El concepto de traqueostomía y traqueotomía en la práctica se usan como sinónimos, ¿no? sí, 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 es sinónimo. Sí, no son sinónimos traqueostomía y cricostomía, ¿eh? Esos sí son distintos desde el punto de vista intervencionista. Después traqueotomía o traqueostomía, en realidad yo creo que es más aceptado semánticamente el concepto de traqueostomía, porque vos lo que estás haciendo es un ostoma de la tráquea, en la traqueostomía, un agujero, ¿sí? Entonces, ostoma es orificio. O puedes hacer un ostoma abdominal para evocar el intestino, o puedes hacer un ostoma, no sé, un montón de en la faringe, un faringostoma, esto es un ostoma traqueal, es una traqueostomía, vos estás haciendo un ostoma. Entonces, de los semánticos yo creo que es más aceptado, si bien los dos términos se aceptan por igual, es más formal el concepto de traqueostomía, que es diferente a la cricostomía, ¿sí? La cricostomía es un procedimiento que casi no lo hacemos verdaderamente, se usa en la extrema urgencia para abordar la vía aérea, abrir la vía aérea. Como está mucho más expuesto el cricoides y tiene menos estructuras nobles vasculares la zona y ahí nomás ya encontrar la membrana cricotiroidea, haces el abocamiento ahí. Tiene altísimo riesgo de condritis de cricoides y por ende atrás estenosis subglótica, que como la resolución, complejísima, dolor de cabeza. Entonces, verdaderamente la cricostomía hoy, tenemos pacientes que a veces tenemos que operar de urgencia, hacer una traqueotomía de urgencia y antes de una cricostomía le hacemos una traqueotomía de urgencia, que es una taquicardia brutal porque no está bueno hacer el procedimiento, pero antes que hacer una cricotomía uno prefiere esperar 5 minutos más, pero dejar al paciente con una buena vía aérea y hacer una traqueostomía. Traqueostomía se hace lo ideal entre el tercer y cuarto anillo traqueal, lejos del cricoide de esas membranas, porque la condritis da la estenosis, obviamente. Y la estenosis es un dolor de cabeza, traqueal, subglótica, no las quiere nadie, verdaderamente. Son complicaciones que no están buenas para el paciente, la pasan muy mal. Hay respuesta, pero respuestas complejas para resolver esa patología. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con la vía aérea y antes de una cricostomía hay que hacer una traqueostomía, pero tener que tener un entrenamiento para hacerla rápida. La mayoría de las traqueostomías no las puedo hacer tranquilo, programadas, pero muchas traqueostomías son de urgencia y ahí es donde
se ven los guapos, digamos, ¿no? Y hay que estar muy entrenado para hacerlas. El paciente hace insuficiencia respiratoria aguda. Esa sería la traqueostomía de urgencia y después está la traqueostomía quizás crónica, Programada. digamos, Sí, vos que tenés dos sería, tipos de traqueostomía, la de urgencia y la programada. La programada, o sea, ¿cuáles son los criterios de traqueostomía? Una estenosis de la vía aérea, entonces vos necesitas asegurar la vida del paciente. Una intubación prolongada, ¿por qué? Porque el tubo endotraqueal tiene un balón que con el correr de los días empieza a generar compresión de la mucosa. Recuerden que los cartílagos son avasculares, entonces los cartílagos se nutren por imbibiación de sus mucosas o sus tejidos circundantes. Por eso que el hematoma tabique es tan grave, porque el cartílago cuadrangular se nutre de la mucosa. Si vos tenés un hematoma que te separa de la mucosa del cuadrangular, el cuadrangular va a sufrir. Lo mismo pasa con el otohematoma. Lo mismo pasa en tráquea. Los cartílagos traqueales son avasculares, se nutren por inhibición de la mucosa y la submucosa que tienen alrededor. Entonces, si vos tenés muchos días un tubo puesto, me refiero a una intubación de un paciente por tubo endotraqueal, por la causa que sea, una neumonía, una cirugía compleja, y bueno, lo podés extubar. Con el correr de los días, el balón que se pone dentro de la tráquea para sostener el tubo empieza a comprimir la mucosa y de a poquito esa mucosa, al estar comprimida, de a poco va haciendo una necrosis de los cartílagos traqueales. ¿Cómo se traduce la condritis y la necrosis? En estenosis. Entonces, las traqueostomías muchas veces se usan en las intubaciones cuando ya sabe que tenés un paciente que no le vas a poder destetar del respirador en el lapso de más de 7 días, lo trabajan, no lo pueden extubar. Séptimo día o antes hay que pedir la traqueostomía, ¿sí? La traqueostomía precoz salva vías aéreas. Entonces, una intubación prolongada, mal manejo de secreciones en un paciente que tiene una ACV o tuvo un deterioro neurológico, un traumatismo de cráneo y tiene este reflejo tusígeno deteriorado y tiene toda la secreción acumulada y se broncoaspira. Otro criterio de traqueostomía es un paciente que haya inhalado aire caliente, una explosión y tenemos una vía aérea edematizada y tuvo una intubación prolongada, hay que hacer una traqueostomía. Un paciente que tiene una estenosis por un tumor o por la causa que sea, hay que hacer una traqueostomía. Entonces, la traqueostomía para preservar la vía aérea, ¿sí? Todas esas traqueotomías son programadas. El mejor panorama de terapia te llama, che, tengo un paciente intubado y ya vamos cumpliendo 6 días, no lo vamos a poder aceptar, vamos programando la traqueotomía. Esa es la ideal, programada. El paciente está dormido con un tubo, por hacer la traqueotomía, te puede tomar el tiempo del mundo para hacérsela. ¿Cuál es el problema? El paciente que te viene con un tumor laringio, glótico, subglótico enorme, que estenosa la vía aérea, que el anestesista te dice, che, yo no lo voy a poder intubar a este paciente porque no tengo luz glótica para pasar un tubo, ni siquiera 4, y además el riesgo de intubación en un tumor tan cerrado es que el tumor sangre, y sangre hacia la vía aérea, el paciente se ahoga. Entonces esos son pacientes en los que uno tiene que hacer una traqueotomía vigil, es decir, el paciente tiene que estar despierto y colaborando, y medio de urgencia. Y la traqueotomía de extrema urgencia, el paciente con el tumor que te llega ahogado. O con un cuerpo extraño en la vía aérea ahogado. Ahí tenés la traqueotomía de urgencia. ¿Cuál es la diferencia técnica? Primero el tiempo. La traqueotomía programada uno va ligando todas las estructuras que se van cruzando, la tiroides y demás, y la incisión es horizontal en el cuello, porque es la incisión más prolija y la que sigue las líneas de Langhans y que permiten después un cierre mejor de los tomas. La traqueotomía de urgencia, nada, es un corte de bisturí y llevo la tráquea con todo sangrando, canalizo al paciente y después tranquilo hago hemostasia. Y la incisión para hacerla más rápido es vertical, pero no sigue las líneas dérmicas, ¿no? Pero bueno, de urgencia. Y eso es lo peor que te puede pasar. No hay nada más estresante que tener una traqueotomía de urgencia. Bueno, el paciente se ahoga, es la vida o la muerte, básicamente. buenísimo, profe, gracias. No, de nada. Profe, una Sí, consulta. En cuanto, por ejemplo, los cánceres, digamos, sí. ¿es necesario, por ejemplo, saber la histología, Sí. demás?
No, o sea, Porque la son microscopía no sepan, sí, que el tumor más frecuente de la laringe es el carcinoma escamoso, el pavimentoso, por justamente el revestimiento epitelial que tiene la laringe. Pero no tienen que saber histológicamente cómo se ven las células, la microscopía, eso no, pero sí saber que es un carcinoma escamoso en laringe. bien, bien, bien. Y los predisponentes, digamos, ¿no? Que es lo que favorece la aparición de tipo de cánceres. Porque si bien todos los cánceres tienen una base genética, obviamente, en carcinoma de laringe hay un gran componente ambiental. La asociación cigarrillo y alcohol, tope de gama, cigarrillo principalmente, es poco frecuente, si bien no es que es imposible, pero es poco frecuente encontrar un carcinoma escamoso no tabaquista. Si bien hay pacientes no tabaquistas que tienen carcinoma escamoso, es del tabaquista la asociación más importante, si sumamos alcohol más aún, y muchas veces ligado a HPV, paciente que tiene antecedente de haber tenido un HPV. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Profe, Sí, eh, yo había visto en el seminario, no sé si me equivoqué, pero estaba como el carcinoma epidermoide, el más frecuente de laringe. No sé si lo vi mal o... sí, no, es escamoso o pavimentoso. Ah, Esa ok, es la tipa más frecuente. ¿Escamoso o pavimentoso? está bien. Bueno, gracias. No, de nada. Después sepan también, por lo menos las más importantes, de las lesiones benignas. El granuloma, el quiste intracordal, el edema de Renke, el papiloma, en primera instancia empieza siendo benigno. El nódulo de cuerda vocal, algo tan común en el que trabaja con la voz el docente. Esos, los más importantes, sépanlos también. En líneas generales, ¿qué es lo que lo produce? El nódulo es por el uso y abuso de la voz. El edema de Renke es por el cigarrillo y el abuso de la voz. O sea, más o menos los determinantes. Siempre está ligado el cigarrillo y el abuso de la voz en estas cosas habitualmente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Tienen tiempo todavía de estudiar. Profe, Sí. ¿vos cualquier cosa vas a dar otra clase más cerca a la fecha? ¿O te podemos hacer consulta por privado? Sí, si quieren les dejo acá mi mail y me mandan. Esperen que encuentre acá, mensaje llamada. Si quieren les dejo mi mail y me escriben, si tienen alguna duda la vamos charlando. Ahí está. La N inicial es con minúscula, ¿sí? No con mayúscula. Luego vamos charlando algunas dudas que tengan y me escriben por mail. Bueno, gracias, profe. Muy buena clase. Bueno, no, de nada. Y éxito en el examen. Gracias, chao. Chao. Gracias, profe. No, Chao. de nada, chao. Gracias, profe.